Buenas noches a todos. Damos la bienvenida a esta sesión académica, la cual es organizada por la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología. Yo soy el doctor Constante Zapata, los acompañantes, o sea, todas las personas que nos acompañan en este momento para esta sesión académica, y también de igual forma agradecemos a todo el equipo encargado de organizar y que sea posible esta sesión académica, que sea de beneficio para cada uno de nosotros, aportes que realmente serán sumamente necesarios para nuestro aprendizaje y para nuestra formación bien. La sesión misma vamos a tener a la doctora Kenia Pon, quien es R3 de pediatría, la cual pertenece al Hospital Bautista de Nicaragua. Y posteriormente en la sesión de preguntas al doctor Marlos Sena, quien es el presidente de Kenia, para que así esté presentando a la doctora Cárcamo y que podamos disfrutar al máximo esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctora Kenia. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Sí. No sale el video. Sí, ya aparece el video y se escucha muy bien el audio. Ok, buenas noches. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y felicidades a los organizadores por regalarnos esta hora de charlas tan importantes, ¿verdad?, para todos los médicos, tanto residentes como en general de toda Latinoamérica. Es un honor para mí estar nuevamente presente y presentarle en esta ocasión a la doctora Marcela Cárcamo, neumóloga pediatra, con un importante currículum, catedrática de la Facultad de Medicina, miembro del equipo médico del Hospital y Clínica Viera. Así también es miembro del equipo del Hospital de Especialidades del Seguro Social y miembro de la Asociación Pediátrica Hondureña. También es miembro de la Asociación de Neumología y Cirugía de Tórax Hondureño y miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Asociación Americana de Tórax, y nos va a galardonar hoy con un tema muy importante que es trastornos de la pared torácica y cavidad pleural desde Honduras. Gracias, doctora, por acompañarnos. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De antemano, disculparme un poco. Ustedes saben que esta temporada se presta mucho para los problemas respiratorios y pues su servidora no es la excepción a esto. Así que nuevamente, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para que platiquemos un poquito acerca de los trastornos de la pared torácica y de la cavidad pleural. Solo quiero asegurarme antes de comenzar que me miran y que me escuchan adecuadamente y que observan bien la pantalla. ¿Sí? Se escucha perfectamente. Excelente, gracias, doctor. Entonces, vamos a iniciar, como les decía, con este tema. Permítanme nada más eso. El objetivo que vamos a tener en esta charla, en esta plática que vamos a tener esta noche, va a ser, francamente, conocer, ¿no?, aquellas patologías
que son frecuentemente relacionadas con problemas o con trastornos, ya sea de la pared torácica o de la cavidad pleural. Es así que vamos a dividir esta charla, este conversatorio, en dos bloques. Primero nos vamos a orientar a aquellas patologías que son de la pared torácica y finalmente vamos a dedicar un tiempo para hablar de los problemas relacionados a la cavidad pleural. A manera de introducción, ¿verdad? Sabemos que las malformaciones congénitas de la pared torácica tienen una amplia gama, se presentan de muchísimas formas, ahora lo vamos a ver, y muchas veces van a pasar desapercibidas, pueden presentarse desde una sintomatología muy leve, desapercibida como lo comentaba, o incluso puede presentar una sintomatología mucho más severa que conlleve eventualmente a la muerte. De igual manera, como les decía, vamos a hablar de los problemas que podemos tener a nivel de la cavidad pleural. Sabemos que esta juega un rol importante, ¿no?, en la fisiopatología, mejor dicho, en la fisiología de la respiración, y entonces cualquier alteración a nivel de esta cavidad pues también se va a traducir en problemas en este proceso. Entonces, como ya había mencionado, vamos a dividir esta plática en dos bloques. Este primer bloque vamos a hablar en relación a las patologías de la cavidad torácica. Dentro de los problemas, ¿no?, hacia manera de generalidades en la edad pediátrica, vamos a tener muchísimas formas en las que se van a presentar. Las podemos encontrar de dos formas, las que son relacionadas a las malformaciones, es decir, que el paciente ya viene de, permítanme un segundito que se me está descoordinando esto, ok. Pues sí. Entonces, les decía, las que se presentan de dos grandes grupos, las que van a estar relacionadas a las malformaciones, que van a ser problemas ya propios, ¿verdad? Que estas pueden ser incluso congénitos, que el niño nace de esta forma, o adquiridos. En esta charla en particular le vamos a dar mayor importancia a aquellos que son del tipo congénito, puesto que estas son las más frecuentes que nosotros vamos a ver en nuestro haber médico, y las relacionadas a tumores que quizás las mencionemos muy levemente, nada más para que ustedes tengan pues un poco de concepto acerca de estas. Entonces, como les decía, vamos a tener dos categorías, unas las que son las congénitas y las adquiridas. En esta plática vamos a hablar mayormente de las patologías del tipo congénita. Hay muchísimas clasificaciones en la literatura, las podemos encontrar de muchas formas, pero esta en particular fue la que me pareció idónea para conocerlas. Tenemos un sinfín de problemas relacionados a la pared torácica, pero lo vamos a clasificar de esta modo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar. Las tipo 1 son las relacionadas a las cartilaginosas. Ya vamos a ver cómo se clasifican. Las tipo 2 son las del tipo costales, problemas a nivel de los arcos costales. Las tipo 3 van a ser las condrocostales a nivel de cartílago. Tipo 4 las esternales y las tipo 5 son las clavículo-escapulares. De esta forma nosotros lo vamos a clasificar. Entonces, por ejemplo, las cartilaginosas tipo 1, las que más frecuentemente y están descritas en la literatura, me imagino que ustedes también las han escuchado mencionar o incluso las han visto alguna vez en algún momento de su formación, tenemos el pectus excavatum, el pectus carinatum, ¿verdad? Que este lo podemos clasificar en superior, medio e inferior, y las dismórficas, que las dismórficas van a ir en relación a si son problemas congénitos o problemas adquiridos. Las que son del tipo 2, costales, van a ser todas aquellas malformaciones relacionadas al problema a nivel de costillas, ¿no? Entonces aquí podemos tener problemas de costillas únicos, por ejemplo, que no se desarrolló algún arco vertebral, como por ejemplo una genesia, una hipoplasia. Si tenemos costillas supernumerarias, recordemos que tenemos 12 costillas, ¿no? Que de esas 12 costillas, 8 van a ser verdaderas, 4 se consideran que son flotantes o falsas. Entonces, cuando tenemos un número superpuesto a esto, vamos a hablar de costillas supernumerarias. Costillas bífidas, que estas van más que todo en relación, ¿no?, a la anatomía, a la estructura en sí de las costillas. Entonces, esto es lo que vamos a hablar cuando hablamos de alteraciones costales simples. Y las complejas es cuando ya vamos a tener algunas malformaciones raras, extrañas, donde podemos tener fusionados incluso los arcos costales y ya no esa parrilla torácica característica, ¿verdad? Dentro de estas alteraciones costales, en esta presentación vamos a hacer especial énfasis en este que es el síndrome de Jung o de Juni, como pueden encontrar en alguna literatura, que vamos a hablar un poquito de esto, que quizás dentro de este bloque, ¿no? Quizás sean como las más frecuentes que vamos a ver. Las tipo 3, las condrocostales, aquí también vamos a hacer énfasis al síndrome de Poland, ya vamos a hablar un poquito de esto, que podemos tener grado 1, grado 2, grado 3,
y las toracopagos, ¿no? Luego tenemos las externales, las tipo 4, que es cuando ya tenemos lesiones a nivel de esternón. Estas pueden ser parciales, es decir, cuando solo un segmento del esternón se encuentra alterado, o completamente total, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos todo el esternón alterado. Y finalmente tenemos las tipo 5, que son las relacionadas a la clavícula y a las escápulas. De todos estos elementos que acabo de mencionar está formada la caja torácica. Entonces, nuevamente, dentro de las claviculares tenemos las simples, que vamos a ver algún tipo de alteración o malformación en las mismas. Puede ser aplasia, hipoplasia, dismorfías. Las sindrómicas, o las que van acompañadas, ¿no?, dentro de estos síndromes congénitos raros. Las escapulares, nuevamente, alteraciones o formas que no son las comunes, ¿no?, de las escápulas, etc. Y también, nuevamente, las que están relacionadas a síndromes congénitos. Entonces, cuando hacemos un estudio de todos los tipos que les acabo de mencionar, la que resalta frecuentemente en la literatura son las tipo 1, ¿no?, que son las osteocondriales. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer énfasis. Ya mencionamos que en segundo lugar vendríamos a tener las tipo 3, y pues en menor porcentaje las tipo 2, tipo 4 y finalmente las tipo 5, que son como las más raras. Entonces, en relación a esto es que vamos a centrarnos en las patologías de las que son del tipo 1. Entonces vamos entrando hoy sí en materia, vamos a hablar del pectum excavatum. Y como ya les decía, pues me imagino que en algún momento de su vida ustedes han tenido oportunidad de observar un pectum excavatum, o la madre inclusive, ¿verdad?, ha acudido a consulta pediátrica porque llama la atención, o le llama mucho la atención, de que su hijo curse con este tipo de alteración a nivel torácico. Casi siempre el motivo por el que las madres acuden a consulta es porque les preocupa la parte estética. Rara vez va a ser porque tenga de repente algún tipo de alteración funcional, ¿no?, de la parte respiratoria. Casi siempre es por la parte estética que les preocupa, y que suele ser el motivo de consulta. El pectum excavatum, o cofre en embudo, ¿verdad?, que es como quizás lo podamos encontrar en la literatura, pues se refiere a una deformidad del aparato torácico en donde nosotros lo que vamos a observar es una depresión external, y que puede ser bastante variable, ¿verdad? Que puede ser nada más en el segmento superior del tórax, o que puede incluso abarcar todo el segmento tanto superior, medial e inferior del tórax. Y también va a ir, en algunos casos, puede ser simétrico, como lo podemos observar aquí, ¿verdad?, en donde vamos a encontrar que las parrillas costales de ambos lados pues se encuentran iguales o simétricas, o podemos encontrarlo del tipo asimétrico, en donde vamos a ver que uno de los hemitórax se encuentra mucho más aplanado en relación al otro hemitórax. Entonces eso es importante, la clasificación, porque incluso dentro de las manifestaciones clínicas podemos ver algún tipo de variación de acuerdo a si es simétrico o asimétrico. Aquí, adelantándome un poquito, muy probablemente las que son del tipo simétrico son las que van a cursar, pues por supuesto, con mejores pronósticos y con menos problemas funcionales. Se habla que hay una incidencia bastante frecuente, ¿verdad?, de 1 por cada 400 a 1000 nacidos vivos. Así que ustedes que están en esta área, ¿no?, de la neonatología, muy probablemente se vayan a encontrar con varios de estos niños que cursan con esta patología. Es mucho más frecuente, de 3 a 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. No se sabe certeza por qué, ¿verdad? Probablemente tenga algún componente genético que lo induzca. Y es muy raro, mejor dicho, en raza negra. Casi es más frecuente en raza latina, como la de nosotros, ¿verdad? También es un poco raro en la raza anglosajona. Normalmente esta raza étnica es la que vamos a encontrar como en una presentación mucho más frecuente. Puede estar asociado, puede ser esporádico, ¿no? Puede estar asociado a algunos trastornos del tejido conectivo, como por ejemplo las dermatomiositis o las esclerodermias, enfermedades neuromusculares, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne, ¿verdad?, en donde se nos puede ir formando un pectum excavatum, y tal vez en algunas afecciones genéticas como parte, ¿no?, de los componentes sindrómicos de estas enfermedades. También lo vamos a ver relacionado, lo último que les comentaba, a síndromes.
casi, o lo más frecuente, o en las patologías que más frecuentemente lo vamos a ver, es en el síndrome de Marfan, ya lo conocemos, ¿verdad? Son aquellos niños que tienen una alteración de tejido conectivo, que tienen tórax cortos, extremidades largas, que tienen una hiperlaxitud. Entonces, en ese contexto vamos a verlo quizás en el 29% de los casos. Y otro síndrome en donde también lo vamos a observar frecuentemente son en los niños que cursan con síndrome de Down. Puede ir, mejor dicho, acompañado de malformaciones cardíacas. Entonces, siempre es bien importante que cuando nosotros tengamos un pectum excavatum, descartemos, ¿no?, esta parte de que si tiene algún tipo de malformación cardíaca o que si puede estar desencadenando algún tipo de problema a nivel cardíaco, porque su incidencia puede variar desde muy escasa, ¿verdad?, 0.2%, hasta incluso el 11.5%. ¿Y por qué varía tanto esta incidencia? Quizás sea por el registro subclínico que tenemos de estos pacientes, ¿no? Vamos a tener pacientes que quizás no vayan que se manejan en casa o que quizás nunca acuden a una consulta porque de repente ya lo toman como una circunstancia normal del niño, ¿no?, el que tenga un pectus excavatum. Entonces de repente vamos a tener muchos pacientes que cursan con un diagnóstico, mejor dicho, que no cursan con un diagnóstico, y por eso no tenemos registro clínico de estos pacientes. Entonces es ahí porque la incidencia puede variar tanto. ¿Cuál es la importancia clínica de identificar el pectum excavatum, ¿no? Porque en muchos casos esta enfermedad puede ser progresiva. En algunos casos va a ser estacionaria, en donde el pectum excavatum se va a quedar así a lo largo de la vida y no va a causar mayores complicaciones en el niño. Pero en otras circunstancias, y es por eso que a estos pacientes se les hace seguimiento, es que puede ser del tipo progresivo. Entonces, en ese contexto me puede causar una morbilidad cardiopulmonar bastante importante, porque se va a convertir en una patología del tipo restrictivo. ¿Qué significa eso? Que me va eventualmente, si es del tipo progresiva, eventualmente me va a afectar la función pulmonar. Y por supuesto que el pectum excavatum también puede ir acompañado de otro tipo de alteraciones como las que mencionábamos. Además de eso, va a causar puede causar un trastorno importante en la psiquis, ¿no?, del paciente, crearles complejos que no le impidan, o que mejor dicho, impidan que este niño tenga un desarrollo o una calidad de vida adecuada. Entonces estos niños normalmente suelen crearse o suelen quejarse como acomplejados, no les gusta mostrar el tórax, quitarse la camisa, y eso también le puede traer otros problemas a nivel social. También, ¿cuál es la causa, ¿no?, del pectus excavatum? Realmente no se tiene como muy establecida. Se habla de muchos factores, se puede haber una relación entre unos y otros. Por ejemplo, habla de una fuerza muscular desproporcionada, en donde vamos a tener una hipertrofia de los músculos que van a provocar una contracción persistente de las estructuras osteocondriales, ¿verdad? Y esto va a generar que haya una movilización del tórax. Yo hago la analogía por ejemplo, los brackets, ¿no?, de los que utilizamos brackets alguna vez. Es una fuerza mínima la que se está haciendo, casi imperceptible para el ojo humano, pero que se hace y que con el pasar del tiempo va generando cambios a nivel de nuestra dentadura, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que sucede a nivel del tórax. Cuando tenemos una fuerza, una contracción muscular persistente de los músculos relacionados a la pared torácica, entonces esto puede generar una contracción, una deformidad, como por ejemplo en lo que ocurre en la dermatomiositis, ¿no?, que vamos a tener esta contracción persistente, esta disminución de la laxitud de la cavidad torácica, y va a generar una deformación de la misma. Asociada a tejido conectivo, que era lo mismo que les mencionaba anteriormente. Neuromusculares, como les decía, ¿verdad?, en la enfermedad de Duchenne, en donde la enfermedad de Duchenne va a haber una parálisis a nivel de músculos, que no solo son de los músculos respiratorios, sino son de los músculos en general, y esto puede ocasionar, recordemos que la caja torácica es una caja dinámica, ¿no? O sea, no se queda estática, sino que se mueve con cada respiración. Y en esos movimientos están involucrados muchísimos músculos, los intercostales, los subcursales y principalmente el diafragma. Cualquier alteración a nivel de estos músculos va a generar también cambios a nivel de la caja torácica, y estos también pueden llevar a la deformación de la misma. Genéticas, en donde tenemos factores propios, no circunscritos. De hecho, se ha encontrado que aquellos
núcleos familiares en donde tenemos padres que cursan con pectus excavatus, también tenemos un porcentaje moderado, diría así, de hijos que también van a cursar. Entonces sí, también se habla de que hay un componente genético involucrado. Y las afecciones pulmonares, como por ejemplo las hernias diafragmáticas, por mencionarles un caso así bastante particular, ¿verdad? Hernias diafragmáticas en donde de repente no se diagnostica de forma oportuna, esa hernia diafragmática ocupa el espacio torácico, el espacio pulmonar. Una vez que esto se corrige, obviamente ahí tenemos un pulmón que se quedó hipoplásico, que se quedó pequeño, y producto de eso, pues va a haber una compensación del pulmón contralateral, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ocurrir una asimetría de la cavidad torácica, y entonces eso me puede generar los pectums excavatum asimétricos que les mencionaba anteriormente. Entonces, cualquier tipo de afección a nivel pulmonar también. Y aquí voy a agregar también afecciones a nivel de columna torácica, ¿no? Por ejemplo, las escoliosis, cuando son muy marcadas, también me pueden producir deformidad de la caja torácica. Entonces, en algunos casos, lo vamos a observar desde el nacimiento. Quizás recordemos la anatomía del recién nacido, en donde la caja torácica va a ser bastante pequeña, ¿no? Esta va a comenzar a desarrollarse hasta alrededor de 1, 2 años después del nacimiento. Entonces, ahí es cuando quizás vamos a tener como cuando lo vamos a observar más frecuentemente. Muchos padres van a referir que no se habían percatado, sino hasta que en edades mucho más avanzadas, hasta que el niño ya tiene 1 o 2 años de edad, que es cuando los padres o quizás un familiar les menciona y les hace el comentario de que el niño pues tiene una deformidad en la caja torácica. Pero en algunos casos se puede observar desde el nacimiento. Como ya les había dicho, puede ser estática o progresiva. Por supuesto, esto va a depender de la etiología, de qué es lo que la haya causado, ¿verdad? Si es un componente genético, si es adquirido, o de las enfermedades que yo ya les comentaba. No mejora. Muchas veces tendemos como esa de decirle a la mamá, no se preocupe, como pasa con las hernias umbilicales, ¿cierto? Que en las hernias umbilicales le decimos, no se preocupe, va a resolver espontáneamente. Entonces, realmente no, hay que hablarle a la mamá de que este es un cambio que normalmente suele ser progresivo o estacionario, pero rara vez va a ser reversible, es decir, que no le podemos decir a la madre de que esta caja torácica va a regresar a ser normal. A veces se va a disimular mejor. ¿A qué se refiere eso de disimular mejor? Que en el niño, recordemos, en el recién nacido, pues su caja torácica es bastante delgada, ¿no? Su pared torácica, mejor dicho, es bastante delgada, hace falta que gane músculo, hace falta que gane tejido subcutáneo, entonces quizás sea mucho más evidente en ese momento, y en los niños cuando son pequeños, delgaditos, a lo mejor no va a ser tan evidente, pero con el pasar del tiempo, en la medida que el niño va ganando masa muscular, o en la medida que el niño va ganando tejido subcutáneo, de repente se va a disimular mejor, pero eso no significa que haya una reversión del cuadro, ¿sí? Sino que simplemente pues ya no es como tan evidente. Puede suceder en los casos que realmente no son tan severos, pero no existe, o sea, no es que se le va a quitar o que va a regresar a una forma normal, eso no ocurre, ¿verdad? Sino que puede permanecer estacionado o puede evolucionar. Los pacientes que cursan con este pectus excavatum van a tener una postura típica, que es la que observamos aquí en la imagen. Casi siempre estos pacientes tienen los hombros inclinados hacia el frente, tienen como una posición de cifosis, ¿no? Entonces tienen los hombros inclinados, el tórax, toda su postura hacia enfrente, que eso les tiene que llamar pues la atención. Y casi siempre, ya lo había mencionado, ¿verdad? El motivo de consulta por el que los padres llegan es por la cuestión estética, ¿no? Porque les preocupa que el niño pues pueda desarrollar algún tipo de complejo en relación a esto. Rara vez vamos a tener consultas porque causa algún tipo de alteración funcional, que la puede causar, sí la puede causar, pero a veces es tan imperceptible, de repente los padres no la identifican de forma oportuna, entonces es ahí donde el interrogatorio entra para que usted pueda identificar si verdaderamente ese paciente tiene algún tipo de problema secundario a esto del pectus excavatum, y por supuesto que usted le haga un abordaje mucho más específico. Entonces, clínicamente, como lo vamos a ver, ya le decía, sintomático, el paciente que no tiene ningún tipo de problema, asintomático, que es el tipo de paciente que no tiene ningún tipo de problema, y el sintomático. Cuando se presenta el tipo asintomático,
no es en relación a dolor. Rara vez el paciente se va a quejar de dolor en este contexto. Me disculpo. Sino que normalmente lo vamos a ver en relación a esto. Vamos a tener una intolerancia al ejercicio en el 82% de los casos. Nuevamente, eso va a ir en relación a qué tan marcado es el pectus excavatum. Dolor en el pecho en el 68% de los casos, que, ojo, este dolor en el pecho no es porque tenga un infarto el paciente. Sabemos que eso no es en pediatría, ¿verdad? Sino normalmente va relacionado a las osteocondritis que pueden ocurrir por la deformación intensa que tiene la caja torácica. Una baja resistencia a los ejercicios o a la actividad física, y no en 42% de los pacientes también se van a quejar de falta de aliento o de disnea, ¿no? Esa sensación subjetiva de falta de aire. Nuevamente, esto va a ir en relación al defecto, ¿no? A qué tan profundo sea el defecto. Y por ejemplo, veamos esta imagen. Aquí tenemos un defecto bastante evidente en donde, si ustedes observan, ya tenemos un desplazamiento prácticamente del mediastino hacia un lado, ¿no? De la cavidad torácica. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos corazón que ya se encuentra desplazado hacia el lado izquierdo de este paciente. Y entonces, ¿qué pasa? Ocupa un espacio en la cavidad torácica que originalmente estaba ideada para el pulmón. Eso limita la expansibilidad del pulmón y eso se va a traducir en problemas funcionales, ¿no? En esas faltas de aire, en esa capacidad vital reducida. Entonces, ¿qué tan severo sea esto? Podemos tener incluso alteraciones a nivel de vasos sanguíneos, ¿no? En donde incluso podemos llegar a tener hasta taponamiento. Pero como les digo, eso va a depender de qué tan severo sea el defecto. Cuando usted vaya, no sé si hay médicos generales aquí, que usted como médico general, usted como pediatra, le va a decir a esa mamá o a ese papá, ¿sabe qué? Necesita una valoración especializada, ¿verdad? Entonces aquí es donde se lo mandan pues a mí, o normalmente quienes también manejan este tipo de cuadros, pues también son los cirujanos de tórax. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar de cuando tenemos una patología leve, cuando tenemos una función pulmonar normal. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Pues por la prueba madre, ¿no? De la función pulmonar, que es a través de la espirometría. Y de la espirometría, pues también esta nos puede derivar a otro tipo de estudios como la pletismografía. Entonces, recordemos que la espirometría lo que mide es más que todo un patrón del tipo obstructivo, no restrictivo, pero nos va a orientar de que ese paciente está cursando con un proceso restrictivo, y eso nos tiene que decir, híjole, este paciente pues ya no me lo voy a quedar, mejor lo voy a referir para que le hagan estudios a mayor profundidad. Cuando no representa ningún tipo de problema estético, es decir, cuando no es marcado. Y normalmente a estos pacientes sí se les tiene que hacer un seguimiento, ¿verdad? Cada 6 meses o anualmente, para determinar si este tipo de problema es del tipo estacionario o progresivo. Cuando es progresivo, se tiene que identificar la causa de la progresión, ¿verdad? Una enfermedad neuromuscular, una enfermedad degenerativa, una enfermedad osteomuscular, etc. Entonces sí se tiene que buscar cuál es la forma, y muchas veces se puede parar a través de la identificación de la etiología. Moderado o grave, ¿qué vamos a necesitar con este paciente? Pues lo idóneo es la tomografía, correcto, porque la tomografía nos va a dar una visión clara de cuál es el terreno que estamos pisando. Nos va a ayudar a estimar si este paciente amerita algún tipo de intervención o de repente todavía lo aguantamos, ¿sí? Las pruebas de función pulmonar, como les decía, vamos a iniciar con la espirometría, que la espirometría nuevamente solo me va a mostrar el patrón obstructivo, pero me puede orientar hacia hay algún proceso restrictivo, como es en este caso, y ya en ese contexto ya puedo hacer estudios mucho más específicos, como por ejemplo la pletismografía. Pruebas de esfuerzo, como la caminata de 6 minutos, ¿verdad? Para valorar cómo se encuentra la función pulmonar del paciente, la valoración cardíaca, y ahí es ya donde entra el papel de los cardiólogos para determinar si hay otro tipo de problemas. Lo más frecuentemente relacionado, por ejemplo, y que también nos compete a nosotros en neumología, es la hipertensión pulmonar secundaria a este proceso restrictivo, que también puede suceder, ¿verdad? Lo idóneo, jóvenes, para la evaluación por parte del cirujano de tórax, que cuando usted ya pretende que se le haga algún tipo de intervención
a este paciente es alrededor de los 7 y 12 años de edad, porque ahí ya se tiene un crecimiento adecuado de la caja torácica. Antes de este tiempo es como muy prematuro, ¿no? Porque hay que darle chance todavía a que se desarrolle esa caja torácica y también podemos hacer acciones que sean contraproducentes para el desarrollo de ese niño. Entonces, lo idóneo va a ser entre esta edad. Sin embargo, alguna literatura comenta de que se debe esperar incluso todavía más, ¿verdad? Para hacer algún tipo de correcciones, puesto que durante el crecimiento y con todo esto que ocurre durante la pubertad, también pueden haber alteraciones o incluso puedo tener una recidiva, digámoslo así, del pectus excavatum. Entonces, por supuesto que esto va a ir en relación a cada caso, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por supuesto que clínico. Lo primero que vamos a observar es el pectus excavatum. Casi que entra de primera mano, ¿verdad? Y cuando usted observa a ese paciente, se quita la camisa, pues casi que llega al diagnóstico, ¿no? Tiene un pectus excavatum. Pero ahora ya no solo llegar al diagnóstico de pectus excavatum, sino que ahora también tenemos que definir qué tan severo, si me está causando algún tipo de problema a nivel de mi paciente. Entonces, en ese contexto, pues ya vamos a solicitar algunos estudios que ya había mencionado. La radiografía de tórax, si bien es cierto, me puede ayudar, pero no me brinda tanta información. Sí, cuando yo hago una radiografía de tórax, pues de repente la póstero anterior, que es la proyección que normalmente solicitamos, no me brinda mayor información, porque no voy a tener... no voy a poder observar de forma adecuada el desplazamiento de las estructuras. Entonces, de repente, si voy a solicitar una en el contexto de estos pacientes, que sea una lateral, porque la lateral sí me va a dar como una idea de cómo se encuentra o qué compromiso hay del parénquima pulmonar. Pero, nuevamente, no es lo idóneo. O sea, la información que vamos a obtener a través de ella va a ser bastante limitada. El estudio de elección va a ser la tomografía axial computarizada, porque a través de esta, pues yo ya puedo ver cómo se encuentran las estructuras óseas, cómo se encuentran las estructuras cartilaginosas, cómo se encuentra el músculo, el tejido subcutáneo, y por supuesto cómo se encuentran los órganos intratorácicos, ¿no? Cómo se encuentra el mediastino, todas las estructuras del mediastino y los pulmones. Ya con el LATAC me permite caracterizar si estoy hablando de una deformidad moderada o una deformidad severa. También puedo observar si hay un compromiso importante cardiorrespiratorio, como la imagen que les mencionaba anteriormente, donde ya voy a observar un desplazamiento, ¿no?, de las estructuras mediastinales. Idóneamente se debe hacer durante la inspiración, que es el momento en donde mayor apertura tengo de la caja torácica, y a través de la tomografía yo puedo aplicar este índice, que es el índice de Haller, a través del cual yo puedo valorar si ese paciente ya necesita una intervención, es decir, yo ya necesito hacer algo del tipo quirúrgico con ese paciente, o todavía puedo tenerlo en ese aspecto en donde no me causa ningún tipo de problema y todavía lo voy a vigilar. La resonancia magnética sí, también es un estudio que me puede ayudar, pero nuevamente la tomografía pues va a ser nuestro estudio de elección. Esto era lo que les comentaba, ¿no?, en relación a la radiografía de tórax. Si miran esta es una proyección posterior-anterior de la caja torácica de un paciente que está cursando con pectus excavatum. Aquí quizás lo que vamos a observar, miren ustedes, aquí tenemos manubrio, ¿no? Tenemos el esternón. Aquí tenemos el botón aórtico desplazado, y si ustedes se fijan, miren aquí cómo se miran los bronquios, ¿no? Desplazado, y toda la silueta cardíaca desplazada hacia el lado izquierdo. Entonces, esto es lo que vamos a observar. Muy probablemente aquí no se determina de forma adecuada cómo está el pulmón, si se encuentra invadido por las estructuras torácicas, por las estructuras cardiovasculares o no. Pero sí se observa que, por ejemplo, este pulmón del lado derecho está haciendo como la ayuda, ¿no? Está como, ¿cómo se dice esto? Está como compensando, ¿no?, lo que el pulmón izquierdo a lo mejor no puede insuflar adecuadamente. Entonces, si lo vamos a observar, aquí lo tenemos hiperinsuflado, que incluso está atravesando la línea media. Entonces, eso lo podemos observar. Pero, de repente, no, como les digo, no nos va a ser de tanta ayuda la radiografía de tórax. Y aquí, en la lateral, miren ustedes, aquí podemos observar parte del esterno, ¿no?, que es lo que estamos observando aquí en la flecha punteada, y la lateralización de las costillas, las cavidades torácicas,
y el desplazamiento de la silueta cardíaca. Ahora bien, en la tomografía, su principal objetivo va a ser cómo se encuentran las estructuras. Miren, aquí tenemos un pectum excavatum bastante pronunciado, ¿verdad? Con un ángulo bastante pronunciado, en donde ya tenemos un desplazamiento del corazón hacia el lado izquierdo, y aquí ya tenemos pues un tórax, un pulmón que se encuentra invadido, ¿no? Por estas estructuras cardíacas, desplazamiento también de los vasos. Miren aquí en la lateral, observamos, como dice, un desplazamiento del esterno y una compresión, que es lo que vamos a ver aquí en la flecha, de la aurícula derecha, que eso incluso ya me puede estar generando sintomatología en el paciente. En la tomografía, cuando nosotros, creo que tengo una imagen más adelante, así aquí está, vamos a aplicar el índice de Haller, ¿no? Que el índice de Haller básicamente consiste en medir cuánto es el diámetro antero-posterior, ¿verdad? Desde el esternón hasta la columna vertebral en relación al diámetro lateral. Entonces nosotros vamos a hacer una relación con este índice de Haller. Entonces nosotros tomamos este diámetro y luego tomamos el diámetro transversal y hacemos esta relación. Si yo divido el diámetro transversal entre el diámetro antero-posterior, y eso me va a dar un cociente, ¿cierto? Entonces, si ese cociente es menor de 2.5, lo aguanto. ¿Sí? Entonces ya ese paciente muy probablemente solo necesite algo de rehabilitación pulmonar, si es que tiene algún tipo de problema respiratorio, ¿verdad? Si es que tiene un problema restrictivo respiratorio importante, entonces muy probablemente con la rehabilitación pulmonar yo consiga recuperar de forma muy adecuada a ese paciente. Lo aguanto, lo vigilo y le doy seguimiento. Pero cuando yo tengo un ángulo o un índice de Haller mayor a 3.25, híjole, ese paciente probablemente ya me vaya a presentar otro tipo de problemas. Entonces este paciente ya no me lo quedo, lo refiero a la valoración con cirugía torácica para la corrección del defecto. Bien, ¿cuándo vamos a indicar pruebas de función pulmonar? En aquellos casos moderados a severos en donde ya el paciente manifiesta, ¿no?, sintomatología respiratoria como la que ya les había comentado anteriormente. Menos de un tercio de los pacientes van a tener cambios significativos en la función pulmonar. Y eso es bueno, porque casi siempre si tenemos, por ejemplo, un tórax que es asimétrico, el pulmón contralateral va a compensar, ¿no?, la acción de ese pulmón que se encuentra pues un poco más retraído. Sin embargo, un resultado normal en las pruebas de función pulmonar, ojo, no me va a limitar la función cardiopulmonar. Entonces, aquí también nuevamente entra el papel del cardiólogo, en donde me va a tener que valorar cómo se encuentra, por ejemplo, esa fracción de eyección a nivel cardíaco, ¿no? Si se encuentra algún tipo de limitación, obstrucción. Recuerden que esto va a generar presiones extrínsecas sobre los vasos sanguíneos y vasos sanguíneos tan importantes como la aorta. Entonces, eso lo tengo que identificar. La prueba de esfuerzo creo que ya se los había comentado, ¿verdad? Esta me va a ayudar a detectar anomalías cardiopulmonares, tiene una mayor sensibilidad que la espirometría y puede mostrar un deterioro leve en aquellos pacientes que tienen un pectus grave. Entonces, nuevamente, no nos quedamos solo con esto, sino que tenemos que hacer una evaluación total del paciente. Ningún tipo de actividad física mejora la deformidad y eso lo tenemos que tener, ¿verdad? Aunque usted lo mande a natación a este paciente, aunque usted lo mande a hacer pesas, que tengo, por ejemplo, pacientes que les han dicho que haciendo pesas pues va a mejorar la cosa, realmente no, ¿verdad? Ningún tipo de actividad física va a mejorar, sino que al contrario, incluso puede ser contraproducente para el paciente. Pero no significa tampoco que ese paciente tenga que tener limitación de la actividad física, ¿verdad? Muchos de estos pacientes van a tener una vida completamente normal, van a poder ejercer cualquier tipo de actividad, ¿verdad?, sin que se vea limitado por el pectus excavatum. Los controles los solemos hacer de forma periódica, va en relación al crecimiento del niño. Algunos lo harán a los 6 meses, otros lo harán anuales. Normalmente los controles los hacemos a través de la realización de tomografías y quizás ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Que el paciente lo tiene que estar haciendo estas tomografías para poder valorar el índice de Haller y poder identificar si esto va hacia la mejoría o realmente no. Hacia la mejoría ya quedamos que no, perdón, o sea, ya quedamos que esto no se revierte, ¿verdad? Sino que esto solo suele ser progresivo. Entonces, si está estacionado o al contrario, esto va progresando. Lo bueno
es que nada más un pequeño porcentaje de pacientes van a requerir cirugía correctora. Es como un alivio, ¿no? Para uno de médico cuando todavía ese índice de Haller está dentro de ese parámetro todavía tolerable, porque las cirugías suelen ser bastante agresivas o cruentas, ¿no? Para el paciente, bastante traumáticas y requieren un periodo de recuperación también bastante prolongado. Entonces esto es como de alivio cuando usted le hace y mira que ese índice de Haller me aguanta todavía. Entonces es bueno para el paciente. Ya cuando pues ya tenemos esos índices ya más elevados, arriba de 3.25, como les decía, pues ya ya lo tiene que referir, porque ese tipo de agudización del cuadro, ese índice Haller tan elevado, ya me va a llevar un mayor porcentaje de problemas, no solo respiratorios, sino también del tipo cardíaco. Entonces, el tratamiento vamos a tener un tratamiento que va a ser del tipo conservador y un tipo de tratamiento que va a ser del tipo más agresivo, no el quirúrgico. Entonces, la cirugía correctiva en sí está indicada cuando tenemos 2 o más de los siguientes criterios. Un índice de Haller arriba de 3.25, que esto lo vamos a obtener a través de la medición de la imagen de tomografía, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya tenemos una compresión cardíaca, un desplazamiento o un prolapso de la válvula mitral, o cuando ya tenemos soplos o anomalías de la conducción, producto de la compresión que hace la caja torácica sobre las estructuras mediastinales. Y esto normalmente quien nos lo va a decir es el cardiólogo. Cuando ya tenemos pruebas de función pulmonar que muestran enfermedad respiratoria restrictiva marcada a tal punto que ya produce limitación de la actividad normal de ese paciente, pacientes que ya no pueden subir gradas o que ya no pueden correr. Y de repente en el contexto de un niño, ¿no? Eso es bastante importante porque también va en detrimento de su calidad de vida. Fallo en la reparación previa de un pectus excavatum. Cuando, por ejemplo, tengo un paciente que ya lo intenté a través de métodos conservadores y no he conseguido una buena respuesta, entonces probablemente en ese contexto esté indicada la cirugía. Cuando tengo una progresión documentada de la deformidad y cuando esta progresión sea rápida. Entonces también en ese contexto, también ese paciente pues se ganó la cirugía. Cuando vamos a esperar, esta imagen que tenemos aquí es una nena que se hizo cirugía. Miren qué bonita quedó, ¿verdad? Teníamos un tórax excavatum bastante agudo, bastante pronunciado. Y después de la cirugía, pues ya observamos pues un tórax ya mucho mejor, ya no restrictivo. ¿Cuándo es el momento idóneo para antes? Antes se pensaba para hacer la cirugía, ¿no? El momento idóneo. Antes se pensaba que antes de los 20 meses. Sin embargo, era lo que les comentaba, que la recurrencia del cuadro podía, mejor dicho, haber una recurrencia del cuadro y entonces como nada quedamos, ¿no? Le hicimos la cirugía y otra vez volvemos a tener el pectus excavatum. Entonces, por eso se sugiere que el niño esté crecidito alrededor de los 8, 12 años, de acuerdo a alguna literatura, ¿verdad? Para evitar precisamente esto, ¿no? La recurrencia al momento del crecimiento durante la adolescencia. La ventaja de hacerlo en los niños y antes del inicio de la pubertad, recordemos que en la pubertad ocurre el 60% de la osificación, si haces la palabra, que es cuando ya adquirimos el mayor porcentaje de tejido óseo. Antes de ese tiempo los huesos son bastante moldeables, ¿sí? Porque solo tenemos de entre el 20 al 40% de la calcificación ósea. Entonces, en ese contexto, pues ese es como el momento idóneo entre los 8 y los 12 años antes de la calcificación para poder hacer una corrección, ¿verdad? Y además que la cirugía va a ser menos incruenta que si nosotros esperamos en etapas más avanzadas. Entonces, existen muchos métodos quirúrgicos. Aquí, pues, esto ya es un tema que le compete más que todo a los cirujanos, pero existen muchos métodos, ¿verdad? Este es uno de los métodos que es agresivo, es incruento, es doloroso para el paciente, ¿verdad? Y lleva un proceso de recuperación bastante lento, porque básicamente aquí lo que va a hacer es seccionar la caja torácica y extraerla, ¿no? Muchas veces se ponen estas prótesis condrales con el objetivo de elevar la caja torácica. Pero esto prácticamente es producirle un tórax inestable al niño, ¿cierto? ¿No? Porque vamos a cortar todos estos arcos costales para poder moldear el esternón, la caja torácica.
Entonces, este es uno de los mecanismos que es la reparación modificada de Ravitch, ¿no? Que es uno de los métodos, por supuesto, tiene sus indicaciones. Aquí lo que les comentaba, ¿verdad? Así más específico, va a haber una resección de los cartílagos, separación del cifoide, prácticamente sacamos el esternón de los cartílagos costales, se hace una osteostomía, cortamos hueso y luego moldeamos, ¿no? A nuestro gusto, digámoslo así, porque vamos a colocar el esternón y vamos a fijar a las estructuras óseas circundantes, retirando el defecto del pectus excavatum y luego posteriormente pues cerramos, pero esto es doloroso, es lento, tenemos muchas complicaciones y muchas comorbilidades secundarias a esto, pacientes pueden generar neumotórax, pueden generar derrames pleurales, infecciones, por supuesto, de los procesos quirúrgicos, etc. Tenemos este otro mecanismo, que es la técnica de Nuss, en donde básicamente se introduce en la caja torácica como esta barra, que esta barra es una barra moldeable, viene siendo como un bracket gigante, ¿no? Si hacemos la analogía. Entonces, esta barra, cada tanto de tiempo se va horizontalizando, como presionando, para ir elevando de a poquito la caja torácica. O sea, que no es un proceso tan rápido como quizás el que acabamos de ver, pero efectivo, ¿no? La verdad yo he visto un buen número de pacientes que han sido sometidos a este procedimiento quirúrgico más que al anterior, con buenos resultados. Entonces, si se fijan, lateralmente, posteriormente lo que vamos a obtener, pues, es un ensanchamiento de la caja torácica gracias, ¿no? A esta prótesis, entre comillas, que introducimos a nivel de la pared torácica y que me ayuda a moldear el tórax. Y tenemos otras técnicas no invasivas. Esta es la que utilizamos más frecuentemente, nuevamente es menos agresiva que las que hemos visto, ¿no? Que aquí básicamente lo que utilizamos son estos como succionadores, como, se me escapó ahorita, como estas ventosas, ¿no? Entonces, estas ventosas ejercen una presión sobre la cavidad torácica. Entonces, los padres adquieren el dispositivo, casi siempre en las unidades, por ejemplo, nosotros en el GIN, en el Hospital Infantil, lo utilizábamos frecuentemente con los pacientes, los papás se iban con el dispositivo. Esto ejerce una presión sobre el tórax, ¿no? Tiene como un mecanismo de válvula en donde la ventosa succiona y entonces todos los días usted ejerce un poquito de presión y usted le dice a esa mamá, ok mamá, colóquele esto y usted se lo va a colocar, se le enseña a la madre cómo utilizarlo, ¿verdad? Y le dice, ok, hoy lo va a presionar hasta donde el niño aguante, ¿no? Y se lo va a dejar unas 2 horas. Mañana se lo vamos a dejar unas 3 horas. Y esto va a ser así progresivo hasta que consigamos de 6 a 8 horas que lo utilice diariamente. Y la presión que vamos a ejercer cada vez va a ser mayor. ¿Con qué objetivo? Nuevamente con retraerlo. Pero muchas veces cuando tenemos fracaso a través de estas técnicas no invasivas es cuando pues ya debemos recurrir al otro tipo de técnicas como las cirugías que les mencioné. Muy bien, eso hasta ahora solo hemos hablado de pectus excavatum, que es lo que más frecuentemente vamos a ver en nuestra consulta diaria. Ahora vamos a hablar de la otra variante, que es el pectus carinatum, que a diferencia del que teníamos, pues ya no vamos a tener un hundimiento, ¿cierto?, de la cavidad torácica, sino que ya vamos a observar una protusión del tórax hacia afuera, ¿no? Y dependiendo de dónde sea esa protusión, podemos hablar de si es una protusión superior, una protusión media, como la que vemos en ese paciente, que por cierto se le hizo una corrección de la misma, o una protusión inferior. O que es por ejemplo el famoso tórax en quilla, ¿verdad? Que es cuando vemos un ángulo bastante marcado a nivel del esternón. Este es más común, mucho más común, ¿verdad? El que es de la prominencia condrogangliar, que vendría a ser como el superior. Esta es como su presentación más frecuente. Aquí vamos a tener protusión del esternón y de los cartílagos costales en una disposición anterior o hacia afuera de la parrilla costal, aumentando, por supuesto, el diámetro antero-posterior. Entre el 30 al 50% de los pacientes va a ser del tipo asimétrico, es decir, vamos a tener un hemitórax mucho más prominente que quizás el lado contralateral. Luego tenemos la prominencia condromadurovial o pecho de paloma, que este es mucho menos frecuente, también lo vamos a encontrar como tórax en quilla, les decía, ¿verdad? Esta es una deformidad mucho más severa de la porción superior que sobresale y que le va a dar como esa característica en forma de Z, en donde vamos a ver aquí
que forma un ángulo bastante agudo, valga la redundancia, ¿no? Y va a dar como esa imagen en Z del paciente. Tiene una incidencia poco frecuente, eso es bueno. O sea, 1 de cada 1500 nacimientos, a diferencia de lo que hablábamos en el pectus, ¿cierto? En el pectus excavatum, en donde vamos a hablar que era una frecuencia entre 1 por cada 400 a 1000 pacientes, o sea, este es menos frecuente. Nuevamente, va a ser mucho más frecuente en hombres que en mujeres, alguna predisposición genética quizás. Tenemos también una incidencia familiar del 25%, es decir, grupos familiares en donde tenemos padres o personas dentro del núcleo familiar que también cursan con un tórax carinatum. Y una deformidad subclínica en el 2%, es decir, deformidad que de repente es muy leve o pasa desapercibida, y entonces muchas veces los pacientes no acuden a consulta porque no se logra identificar. Dentro de las causas de un tórax carinato, tenemos el crecimiento anormal del esternón o de las costillas. Nuevamente lo podemos tener relacionado a patologías, ¿no? Anormalidades bioquímicas en el cartílago costal o asociados a otros síndromes, como por ejemplo síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan, el síndrome de Poland, que vamos a hablar un poquito más adelante, osteogénesis imperfecta, etc. Bien, clínicamente, ¿qué vamos a observar? Casi siempre estos pacientes, a diferencia del tórax excavatum, que nosotros lo podíamos identificar desde el nacimiento, clínicamente estos pacientes rara vez lo vamos a identificar antes. Suele ser más común que se observe a través de la evaluación pediátrica alrededor de los 6 a 8 años de edad, que es cuando más evidente. Incluso el 90% de los pacientes se diagnostica después de su 11º cumpleaños. Imagínense, hasta que ya casi que son adolescentes, que es cuando ya, y muchas veces, como le digo, es un hallazgo incidental cuando el pediatra está haciendo su valoración y observa pues que tiene un tórax diferente, ¿no? Y entonces eso le llama la atención. En algunos casos podemos tener disnea de esfuerzo, no es lo común a este tipo de pacientes, limitación del ejercicio, ¿verdad? Va a depender de si hay alteraciones o no, si va relacionado a otro tipo de patologías del tipo pulmonar, o también se habla de que los pacientes pueden cursar con infecciones respiratorias frecuentes o incluso relacionado a otras patologías pulmonares como por ejemplo el asma. En los pacientes que cursan con pectus carinato también tienen una incidencia importante, no tan importante en realidad, del 13% de cursar con una esclerosis, asociada. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Por supuesto, el examen físico, ¿no? Va a ser evidente al momento de la evaluación donde nosotros vamos a observar una prominencia de las estructuras óseas de la pared torácica. Va a haber un aumento del diámetro anteroposterior y una disminución de los movimientos respiratorios. Recordemos que cuando nosotros respiramos hay una ampliación de la caja torácica, pero si esta ya se encuentra ampliada per se, entonces eso va a ver que hay una disminución al momento de la respiración, que de repente la respiración sea un poco más susceptible en estos pacientes. Se puede ir documentando la evolución, ¿no?, de este paciente a través de fotografías para ir viendo si es del tipo progresivo o no. Las radiografías de tórax también me ayudan para identificar cómo se encuentra. Aquí lo observamos, ¿verdad?, en esta imagen lateral. Si ustedes se ven, aquí está cómo se observa la deformidad del tórax en la formación del ángulo y usted puede identificar de forma adecuada a través de la radiografía, o también lo podemos hacer a través de la tomografía. Nuevamente, aquí, a diferencia de lo que teníamos en el índice de Haller en el tórax excavatum, aquí vamos a tener todo lo contrario. O sea, entre menor sea este índice, mayor va a ser el grado de severidad del pectus excavatum. Nuevamente lo vamos a sacar en una relación entre el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal. Y las pruebas de función pulmonar casi siempre en estos pacientes, a menos por supuesto que tenga algún tipo de otro problema de base pulmonar, suelen resultar normales, ¿verdad? Porque aquí no tenemos la restricción como lo teníamos en los pacientes con pectus excavatum. El tratamiento va a depender, por supuesto, de la gravedad, de si está muy protuido, como lo veíamos en los pacientes que tienen un tórax en quilla, de la angulación external, o si tiene una asimetría importante o una escoliosis bastante marcada. También va a ir en relación a la preocupación del paciente, ¿verdad? Si éste desea que se haga algún tipo de intervención en relación a esto. Y el momento idóneo para la derivación de estos pacientes va a ser entre los 5 y los 10 años de edad, por supuesto. Y desde luego se le va a ir haciendo un control cada
Eso dependerá del facultativo cada 6 años o anualmente, dependiendo de qué tan importante sea el defecto. ¿Cómo lo podemos corregir? Tenemos métodos conservadores para corregirlo. Entonces, dentro de esos métodos tenemos el arriostramiento, que básicamente es colocarle este dispositivo ortopédico que ejerce una compresión. A diferencia de lo que mirábamos en el escavato, aquí va a ser una compresión hacia el interior, ¿no? Va a resolver en el 75 al 90% de los casos. Por supuesto, este es un dispositivo que se utiliza diariamente y que, al igual que mirábamos en la ventosa, que se va ejerciendo presión con el pasar del tiempo, lo mismo hacemos con el arrastramiento, ¿no? Vamos ejerciendo presión hasta que vamos moldeando esa caja torácica. ¿Quiénes van a ser candidatos al arrastramiento? Pues niños antes de la pubertad, donde todavía podemos moldear esa tórax flexible, o en aquellos casos que son leves a moderados. ¿Cuándo vamos a sugerir la cirugía? En casos mucho más severos, como la imagen que les mostraba, ¿verdad? Que tenía un tórax en quilla bastante marcado. Cuando yo tengo una simetría torácica importante, en tórax rígidos y maduros, y cuando definitivamente hay una falla del arriostramiento, ¿verdad? Y entonces ya no lo pude moldear. En ese contexto, nosotros vamos a hacer intervenciones quirúrgicas con estos pacientes. Las intervenciones casi que son de la misma forma en la que mirábamos en espectro excavatum, nada más que aquí va a ser, en lugar de sacar, vamos a meter, ¿no? las estructuras de la parrilla costal. Bien, entonces también vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Young, y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver del síndrome de Young. Yo en mi experiencia creo que he visto alrededor de unos 6 a 8 casos, ¿no? De síndrome de Young, y de repente tendré algunos 2 o 3 que están en estudio precisamente por esto. El síndrome de Young, ustedes en su área muy frecuente, quizás lo van a ver de forma mucho más frecuente que yo, ¿no? Se conoce también como distrofia torácica asfixiante, y esta se va a caracterizar por un tórax en campana que va a ser bastante estrecho y que no permite la distensibilidad pulmonar. Y ese es el verdadero meollo que tenemos con estos pacientes, que no va a haber una adecuada expansibilidad torácica. Va a ir dentro del contexto de un cuadro sindrómico, en donde también vamos a observar pacientes con extremidades cortas y que además de eso tienen una displasia pélvica o una displasia de cadera. Lleva este nombre de síndrome de Young gracias a la persona que lo describió por primera vez allá por 1954, en donde hablaba de un recién nacido que tenía un tórax rígido, ¿no? Que a pesar de las maniobras de ventilación, de presión positiva que administraba este paciente, no conseguían elevar adecuadamente el tórax para la insuflación pulmonar. Entonces, esto pues lastimosamente ese paciente que él reportó fue un paciente que falleció de forma precoz, secundario a la insuficiencia respiratoria causada por esa restricción, ¿no? De la caja torácica. Se habla de que es un proceso genético que tiene una variante autosómica recesiva, en donde vamos a tener una alteración a nivel del cromosoma del brazo largo 15q13, ¿no? Se va a hablar de 1 por cada 100.000 a 130.000 recién nacidos. Bastante, imagínense lo que dice la literatura, ¿verdad? 1 por cada 100.000, y creo que solo yo he visto alrededor de unos 6 a 8 casos con síndrome de Young. Ya me imagino ustedes cuántos irán a ver. Se presenta igual incidencia. Aquí, así a diferencia de los anteriores que vimos, pues no hay relación en los sexos, predomina en la raza blanca. Lo vamos a clasificar, vamos a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? El tipo 2 no lo menciono aquí porque realmente va a ser como una variante intermedia entre el tipo 1 y el tipo 2, pero sí es importante que sepan que, por ejemplo, los que son el tipo 1, que son los más frecuentes, lastimosamente también son los más letales, ¿verdad? Van a tener un alto porcentaje de estos pacientes van a requerir asistencia ventilatoria precoz al momento del nacimiento, producto de la insuficiencia respiratoria secundaria que se va a dar en ellos. En cambio, un pequeño porcentaje, 30%, el tipo 2, va a tener una sintomatología mucho más leve con una sobrevida mucho más prolongada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Esto es lo característico que vamos a ver en estos pacientes. Un tórax en campana, ¿no? En donde vamos a tener la cavidad torácica sumamente estrecha en relación al diámetro abdominal. Un tórax pequeñito, un abdomen prominente. Vamos a ver una disminución importante de los movimientos respiratorios
con una respiración que casi es exclusivamente diafragmática y abdominal. O sea, básicamente por eso se llama un tórax rígido, ¿no? O asfixiante. Además de eso, como les decía, este es un cuadro que cursa sindrómico, entonces también vamos a tener alteraciones a nivel de otros órganos o sistemas. Por ejemplo, a nivel de tórax ya quedamos, ¿verdad? Vamos a tener la caja torácica que se va a mostrar rígida, etcétera. E incluso producto de esa caja torácica pequeña, podemos tener una hipoplasia pulmonar que también va a favorecer a la dificultad respiratoria, que es la que va a cursar este paciente. Podemos tener anomalías hepáticas que van a estar dadas por anomalías ductales o atresias ductales, que nos van a conllevar eventualmente al desarrollo de fibrosis hepática o cirrosis biliar. Alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Estos pacientes pueden cursar con hipertensión pulmonar importante que me puede llevar incluso a episodios de cianosis o insuficiencia cardíaca secundaria, ¿no? Riñón, insuficiencia renal progresiva, que puede ser progresiva en estos pacientes. De hecho, muchos de ellos van a evolucionar a una insuficiencia renal crónica en los siguientes 2 a 3 años posteriores al nacimiento. Y esto va en relación a la aparición de una esclerosis glomerular, que es la que precisamente me va dañando, ¿no?, el riñón de estos pacientes y me va a llevar hacia esa insuficiencia renal. ¿Cómo llego al diagnóstico? Clínico, ¿cierto? Entonces, clínicamente yo voy a tener ese recién nacido con ese tórax pequeño, difícil de movilizar, que probablemente si yo lo acoplo a un ventilador mecánico voy a necesitar presiones pico bastante elevadas para poder conservar saturaciones de oxígeno en ese paciente. Entonces, eso es como lo primero que me tiene que hacer sospechar. Y por supuesto las características anatómicas, ¿no? Donde vamos a ver un tórax pequeño con forma de campana y una prominencia de la cavidad abdominal. Radiológicamente vamos a observar alteraciones esqueléticas. Miren aquí el tórax de este niño, ¿verdad? Un tórax sumamente pequeño, casi que ni nos permite ver cómo se encuentran los parénquimas pulmonares. En la tomografía se habla de que, por ejemplo, se hace no la tomografía, perdón, el perímetro torácico de estos pacientes también me puede ayudar a discernir adecuadamente si se trata de un síndrome de Jung. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro torácico menos de 28 centímetros, recordemos que el diámetro torácico siempre andará arriba de los 32 centímetros aproximadamente. Bueno, ustedes sabrán eso mejor que yo. Entonces, en ese contexto, me habla de que muy probablemente tengo un síndrome de Jung y que su pronóstico no es tan favorable. Y en pacientes mucho más grandes, a los que les podamos realizar pruebas de función pulmonar, vamos a encontrar un patrón restrictivo severo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues va a depender de cómo se presente. Algunos pacientes, por ejemplo, los tipo 1 que les decía que son letales, como que no nos van a dar chance de hacer mucho, ¿cierto? Esos pacientes van a requerir soporte ventilatorio con presiones elevadas para tratar de conservar en la medida de lo posible, pues, la saturación de oxígeno, pero eso me puede llevar a otro tipo de comorbilidades, ¿no? Neumonía, neumotórax, etcétera. El tratamiento quirúrgico a fin de expandir la caja torácica sí me puede ayudar a mejorar la capacidad ventilatoria en alguno de estos pacientes, pero muchas veces no consigo realizarla de forma oportuna en el niño. Se tiene que, si yo realmente quiero conservar, ¿no?, la vida de ese paciente, tengo que hacer un diagnóstico precoz y una intervención oportuna, porque entre más tiempo yo tenga acoplado ese niño a ventilación mecánica, pues eso va a ser contraproducente para la función pulmonar del niño. Recordemos que desde las primeras horas que yo acoplo un recién nacido a un ventilador mecánico, ya estoy generando atrofia, ¿no?, de los músculos de la respiración. Y no solo eso, todas las comorbilidades que van relacionadas a la utilización de ventilación mecánica, como por ejemplo las infecciones asociadas a los servicios de salud. Entonces, por eso se tiene que hacer una intervención precoz y oportuna en estos pacientes. El éxito de esto también va a depender de cómo se encuentre el desarrollo pulmonar. Por ejemplo, estas síndromes de Jung, ¿verdad?, congénitos que ya traen un tórax bastante marcado y que, por cierto, hay una relación con el oligodramnios, que ustedes quizás lo vayan a ver. Muchos de estos pacientes tienen el antecedente de oligodramnios y eso puede generar o favorecer o mejor dicho, se ha visto un factor de causalidad, ¿verdad?, entre la presencia de oligodramnios y la formación de un síndrome de Jung. Entonces, estos pacientes también desarrollan hipoplasias pulmonares y pues sabemos que un pulmón pequeño es un pulmón que muy probablemente no vaya a ventilar de forma adecuada.
Eso en relación al síndrome de Young. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Poland, que también es otra variante sindrómica que quizás ustedes vayan a observar. Yo he visto también, creo que varios a lo largo de mi formación. El síndrome de Poland básicamente es una agenesia, es decir, no tengo músculo pectoral mayor y esto me va a causar una asimetría a nivel de la caja torácica. Fue descrito por primera vez allá en 1841 por Alfred Poland, que observó un paciente, ¿verdad?, que tenía justamente esta asimetría y que cuando, por ejemplo, este paciente hacía algún tipo de movimiento o actividad, se evidenciaba la ausencia del pectoral mayor. Además de eso, ya antes de que Poland lo describiera como tal, ¿verdad? Ya se habían encontrado algunos manuscritos de autopsias de pacientes donde se comentaba quizás que habían fallecido por otras circunstancias, pero que se comentaba que al momento de hacer pues la autopsia pertinente encontraba que pacientes no cursaban o que no tenían el pectoral mayor. Se habla de 1 por cada 30.000 recién nacidos vivos. Nuevamente aquí volvemos, los varones siguen predominando, ¿no?, en estos problemas del tipo de la caja torácica. 60% se va a ver en el lado derecho, es decir, el lado derecho va a ser como el lado más frecuentemente afectado. Y muchas veces se va a ver relacionado a la presencia de un pectus excavatum o de un pectus carinatum. E incluso también podemos tener el que es relacionado como el síndrome de Mobius, ¿no?, en donde ya tenemos alteración también de los arcos costales. Entonces podemos tener el síndrome de Poland, que únicamente es la agenesia o la aplasia del músculo pectoral mayor, pero que también lo podemos ver circunscrito a otras entidades patológicas. ¿Por qué se produce? Bueno, porque normalmente al momento del desarrollo en la etapa embrionaria va a haber una migración anormal de los músculos pectorales, produciendo como consecuencia final que no se desarrolle de forma adecuada. Suele ser unilateral, pero en algunos casos se ha visto bilateral, pero muy raro, ¿no? Muy, muy raro. Normalmente lo que va a predominar es del tipo unilateral y ya quedamos que el lado derecho va a ser lo más frecuente. Vamos a dividirlo en 3 grados. Vamos a tener grado 1, que va a ser cuando solo se afecta la pared condocostral, mejor dicho, cuando la pared condocostral se encuentra normal. El grado 2, cuando tenemos la pared condrocostal normal, pero además de eso ya contamos con un pectum carinatum contralateral al sitio donde tenemos la lesión. Grado 3, una dismorfia condral o agenesia cartilaginosa con costillas hipoplásicas, es decir, ya vamos a ver una malformación del lado ipsilateral de donde nosotros tenemos la ausencia del músculo pectoral. Entonces, grado 1 casi siempre pueden pasar desapercibidos en el primer año de vida. Con el pasar del tiempo, pues ya se observa, ya cuando los niños comienzan con la movilización, que las extremidades se alargan, entonces ya se puede observar de una forma más evidente. Vamos a tener una asimetría torácica, como lo que observamos aquí en este paciente, ¿verdad? Fíjense ustedes, durante la inspiración y durante la expiración se hace como más evidente, ¿no?, la ausencia del músculo pectoral. Aquí vamos a observar quizás durante la expiración, no lo vemos tan marcado. Sí, obviamente aquí tenemos un tórax en quilla asimétrico del lado izquierdo, pero durante la inspiración es donde ya nosotros ya observamos la ausencia del mismo. Aquí podemos ver la forma del pectoral mayor, aquí ya no lo evidenciamos. E incluso miren las elevaciones de las clavículas, ¿verdad? Que en este lado la clavícula pues se eleva mucho más en relación al otro lado. Entonces, esto es una buena manera para poder identificar si tiene o no tiene un síndrome de Poland. Usted le pide al paciente que inspire, que expire y va a encontrar una asimetría importante. Normalmente los pacientes acuden por la parte estética, ¿verdad? Porque no hay ningún tipo de alteración pulmonar cardíaca en este contexto, sino que ya es un problema propio de la pared torácica per se. Entonces, aquí podemos ver una radiografía de tórax. Miren cómo tenemos la asimetría. Vamos a tener un tórax contralateral en donde podemos tener un tórax carinatum, que era lo que mencionábamos, ipsilateral, contralateral al sitio donde tenemos la lesión. Y aquí una disminución importante, ¿no?, de tejido, en donde vemos un adelgazamiento de la pared torácica, precisamente por la ausencia del músculo pectoral. La radiografía
únicamente me permite, no me va a ayudar tanto para el diagnóstico de Poland por se, ¿verdad? En ese contexto es mejor la tomografía, ya que me va a aportar mayor cantidad de datos, pero la radiografía me puede orientar, por ejemplo, en aquellos casos en donde voy a tener este síndrome de Poland asociado también a algún tipo de problema a nivel costal. ¿Cuándo voy a sugerir la cirugía? Cuando quiera hacer un adecuado contorno del tórax, es decir, yo quiero aliviar esa parte estética del paciente, porque de repente el paciente, eso más frecuentemente lo vamos a ver en las nenas, ¿no? Cuando ya comienza el desarrollo mamario y que no hay un desarrollo mamario adecuado, entonces eso va a causar una asimetría y eso puede causar complejos, ¿no? A nivel de las chicas, entonces también se puede hacer algún tipo de corrección en ese contexto, más que todo por la parte estética. Cuando queremos suprimir, si hay la presencia o no de una hernia de pulmón, porque sabemos que esto nos puede hacer un crecimiento compensatorio pulmonar hacia el lado contralateral, o cuando queremos brindarle rigidez a la pared torácica y evitar deformidades agregadas, como por ejemplo la formación de un tórax carinato o una escoliosis secundaria a la, recordemos que aquí no tenemos músculo que me ejerza tracción, entonces aquí este músculo de este lado me va a estar haciendo toda la tracción de la cavidad torácica y me puede desplazar todas las estructuras de la pared torácica. Síndrome de Poland, nuevamente la reparación quirúrgica se va a plantear más que todo en aquellos casos severos, cuando yo tengo una alteración ósea importante. Aquí se tiene que hacer una reconstrucción prácticamente de todo el tejido, ¿verdad? De tejidos óseos, tejidos blandos, una reconstrucción mamaria. Incluso en las nenas, ya decía, ¿verdad? Ahorita obviamente yo lo he orientado en este aspecto de pediatría, pero incluso ya las chicas en edad, pues incluso se ponen prótesis mamarias, etc. Cuando tenemos pectum carinatum contralateral, se va a tratar de disminuir con la cirugía, vamos a tratar de disminuir esa compresión externa que me va a generar el músculo contralateral, es decir, el músculo pectoral que tengo del lado contrario y que me está ejerciendo tracción de las estructuras hacia ese lado. Bien, hasta ahora hemos hablado únicamente, recuerdan que al inicio les decía que teníamos los trastornos que le íbamos a dividir esta charla en dos bloques, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de los trastornos de la pared torácica, entonces ahora vamos a dedicar otro momento para hablar de los trastornos de la cavidad pleural. Jesús, voy bastante prolongada con esto del tiempo. Ok, entonces esta va a ser un poquito más rápida. Sabemos que la cavidad pleural es un espacio virtual, ¿no? Es un espacio que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura basilar, y que me evita que exista un roce de las estructuras a nivel de cuando nosotros hacemos la inspiración, ¿cierto? Ya que vemos que el tórax es una estructura que es dinámica, se mueve, se expande constantemente cuando nosotros respiramos, y entonces al existir esta cavidad pleural que tenemos un líquido que la lubrica, pues eso me va a generar que haya una disminución de la fricción, y además de eso me va a proporcionar un gradiente de presión que me va a ayudar a mantener las presiones negativas intratorácicas tan importantes, ¿no? Para la respiración. El sistema linfático y la pleura parietal va a ser el que regula básicamente el contenido del espacio pleural, entonces cualquier tipo de afectación a nivel del sistema linfático me va a llevar a problemas a nivel de la pleura. Vamos a tener, ya mencionaba, ¿verdad? La pleura tiene una presión negativa cuyo valor va a estar entre los -3 a los -5 centímetros de agua, y que es importante que se mantenga así. Cualquier cambio en la presión del líquido pleural me va a generar que haya una alteración a nivel de la presión intratorácica y que el pulmón se me colapse, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conservar las presiones intratorácicas negativas de la cavidad pleural. El líquido pleural normalmente es alcalino, tiene una concentración de proteínas bastante baja, es un líquido que es estéril, normalmente vamos a tener una celularidad también bastante baja a nivel de líquido pleural, y vamos a tener alrededor de 1 a 2 gramos por decilitro contenidos ahí. Entonces, este es el espacio pleural. Ya quedamos que este es un espacio virtual, no lo podemos observar de buenas a primeras, que se va a encontrar entre la pleura parietal y la pleura visceral. Se produce alrededor de 0.01 ml por kilogramo hora de líquido, que ya quedamos que esto va a estar mediado por el conducto linfático. Se va a aclarar
alrededor de 0.20 ml por kilogramo hora y va a tener una tasa máxima de aclaramiento de alrededor de 4 ml por kilogramo hora o incluso hasta puede llegar a ser hasta 20 veces mayor cuando tenemos un aumento del drenaje linfático. Bien, cuando nosotros hablamos de alteraciones a nivel de la cavidad pleural, vamos a tener dos tipos de alteraciones, las que van a ser dadas por aire o las que van a ser dadas por líquido. Es decir, vamos a tener solamente estos dos elementos que son los que me pueden llegar a ocupar la cavidad pleural, o aire o líquido. Por supuesto que cuando hablamos de líquido, va a depender de qué líquido sea el que me esté ocupando, ¿no? Ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero ahorita vamos a hablar del neumotórax. Entonces, ¿qué es neumotórax? Neumotórax es cuando se acumula aire a nivel de la cavidad torácica fuera del parénquima pulmonar. Entonces, cuando perdemos esa presión intratorácica negativa, eso genera que se forme una cavidad positiva que iguale a las presiones ambientales y eso me va a colapsar el pulmón, permitiendo o mejor dicho, originando una rápida entrada de aire hacia el espacio pleural. Los neumotórax normalmente los podemos tener espontáneos, de hecho en los recién nacidos podemos tener muchas veces neumotórax espontáneos, pueden ser secundarios, por ejemplo, a traumas, pueden ser iatrogénicos, ¿no? Cuando aplicamos demasiada presión positiva, en mi país pasa, no sé si pasa en lo de ustedes, que a veces no tenemos como el ambú correcto para insuflar a esos niños, para ventilar a esos niños, entonces utilizamos ambús que de repente ejercen mucha presión en los pacientes y pues casi que los neumotórax están a la orden del día, ¿no? Simultáneamente también vamos a hablar de neumotórax primario en el contexto de niños sanos y neumotórax secundario cuando ya tengo una enfermedad subyacente del tipo pulmonar, como por ejemplo una fibrosis quística, una broncodisplasia pulmonar, etcétera, ¿no? Que me puedan contribuir a la aparición del neumotórax. Se habla de 4 casos por cada 100.000 habitantes en varones, nuevamente suelen ser estos mucho más frecuentes, y 1 por cada 100.000 en niños. Son mucho más frecuentes en los neonatos. De hecho, los neumotórax espontáneos son mucho más frecuentes en neonatos que en niños mayores. Y aquí, pues, obviamente tenemos serios problemas que contribuyen a esto, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria, que anteriormente conocíamos como la enfermedad de membrana hialina, el síndrome de aspiración meconial, que me puede generar efecto de válvula a nivel de la vía de conducción pulmonar y eso desencadenarme que las presiones intratorácicas se eleven, que haya atrapamiento de aire y pues se me reviente, ¿no? Y por supuesto las relacionadas a la ventilación mecánica cuando ejercemos presiones inspiratorias sumamente elevadas. Bien, entonces ya quedamos que la pleura es una membrana serosa que facilita el desplazamiento de los pulmones sobre la cavidad torácica, ¿verdad? Esta está compuesta de una pleura parietal, visceral, ya lo comenzamos, ¿verdad? Esta es una cavidad que es virtual, también ya lo habíamos mencionado, y que recubre prácticamente toda la parte pulmonar. Entonces, la presión intrapleural es subatmosférica durante todo el ciclo respiratorio, por eso vamos a tener presiones intrapleurales que van a ser del tipo negativas. Esto va a favorecer la entrada de aire durante la inspiración, que es un movimiento pasivo en donde vamos a utilizar músculos respiratorios, principalmente el diafragma, que es el que me va a ayudar a vencer esas presiones negativas y va a favorecer la entrada de aire. Pero una vez durante la expiración se va a restablecer, mejor dicho, esta presión intratorácica negativa. Entonces, cuando tenemos entrada incidental de aire hacia el espacio pleural, vamos a tener una pérdida de esa presión negativa y por eso el pulmón tiende a colapsarse. Cualquier circunstancia que altere este espacio virtual, esta cavidad pleural, puede desencadenar a un neumotórax. Y esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que el neumotórax puede ser espontáneo o puede ser adquirido. Espontáneo puede ser primario, ya dijimos que es cuando pacientes previamente sanos que no tenían ningún tipo de problema hasta ese momento, y secundarios cuando tenemos una patología pulmonar subyacente que me la puede haber desencadenado, por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes con enfisema, etc. Adquirido del tipo iatrogénico, que en la ventilación mecánica es cuando más frecuentemente lo vamos a ver relacionados, o traumático, independientemente cuál sea el mecanismo, el niño se cayó de la bicicleta, accidente automovilístico, etc. Entonces, el neumotórax espontáneo primario ocurre en pacientes aparentemente sanos que no tengan ningún tipo de enfermedad pulmonar de base. Es mucho más frecuente en hombres, en una relación de 6:1. En el contexto de los recién nacidos lo podemos ver, por ejemplo, por la aspiración meconial,
por líquido amniótico retenido o incluso relacionadas a convulsiones o a bulas pulmonares, como por ejemplo en las malformaciones congénitas de la vía aérea, ¿no? En donde voy a tener esta formación de estas bulas o estos quistes llenos de aire que se me pueden reventar y llevar a un neumotórax. Esto es lo que vamos a observar, ¿no? Un pulmón colapsado y un espacio pleural aumentado de tamaño que no contiene y que no permite la expansibilidad nuevamente del pulmón. El neumotórax espontáneo secundario se presenta en pacientes que tienen una patología pulmonar previa, como cuáles: malformaciones quísticas de la vía aérea pulmonar, neoplasias pulmonares, por ejemplo, asma, que a lo mejor es como de las patologías más frecuentemente que vamos a ver, síndrome de Marfan, cuerpos extraños que ocluyen la vía aérea, etcétera, ¿verdad? Que van a ejercer un mecanismo de válvula de esos pacientes. El neumotórax adquirido iatrogénico es como consecuencia de procedimientos invasivos o barotrauma, y lo vamos a tener en pacientes que están sometidos, por supuesto, a ventilación mecánica. El traumático, cualquier tipo de traumatismo, ya sea abierto o cerrado, o incluso si tengo una herida penetrante de tórax en donde voy a perder esa presión intratorácica negativa. Los cerrados normalmente vamos a ir en relación a fracturas costales, en donde la fractura costal perfora la pleura y hace de que haya salida de aire desde el parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Lo que vamos a observar son pacientes con dolor torácico pleurítico súbito. Recordemos que el pulmón por sí solo no tiene sensibilidad nerviosa, o sea, no duele en sí. Lo que duele es la irritabilidad pleural. Entonces, en este contexto, los pacientes sí pueden presentar un dolor al momento por ejemplo, si es un neumotórax espontáneo, pueden presentar un dolor intenso agudo, ¿no? En el momento que ocurre la lesión. Disnea de intensidad variable, que esta va a ir en relación a qué tan severo sea este neumotórax. La tos, por supuesto, relacionada. Dificultad respiratoria brusca o súbita, que se va a dar caracterizada por uso de músculos accesorios, aleteo nasal, pero además de eso vamos a observar una asimetría torácica, porque recordemos que del lado de donde está el neumotórax no va a poder expander adecuadamente la caja torácica. El paciente, por supuesto, se va a mostrar irritable, molesto, y vamos a tener taquinea y taquicardia compensatoria. Clínicamente, hiperinsuflación del lado donde se encuentra el neumotórax, disminución del movimiento torácico, no vamos a ver una expansibilidad adecuada de ese lado. Por supuesto, a la auscultación vamos a encontrar ruidos pulmonares disminuidos o abolidos, ¿verdad? Eso también va a depender de qué tan colapsado se encuentre mi pulmón. Y la salida, va a haber una disminución también de la transmisión de la voz. Si usted percute, vamos a encontrar timpanismo o vamos a encontrar percusión al momento de la percusión. Y a la palpación vamos a encontrar una disminución de las vibraciones vocales, porque recordemos que el aire se transmite mejor en elementos sólidos que en el aire, ¿no? Entonces, va a haber una disminución de las vibraciones vocales. Radiológicamente, casi siempre este va a ser como el estudio que nos va a ayudar. Clínicamente vamos a tener muchos datos, ¿cierto? Vamos a tener la expansibilidad, la disminución de los sonidos respiratorios, o la disminución o ausencia del murmullo vesicular, disminución de la expansibilidad de ese lado torácico, pero radiológicamente no es lo que nos va a orientar. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Normalmente a estos pacientes le vamos a pedir una proyección de expiración forzada, que esa no va a estar recomendada, porque eso también nos puede contribuir o favorecer a la formación del neumotórax. Entonces tomamos la radiografía y ¿qué es lo que observamos en la radiografía? Miren ustedes, aquí tenemos el parénquima pulmonar reducido de tamaño, el pulmón, mejor dicho, ¿verdad? Colapsado. Y eso lo vamos a saber porque no vamos a ver la trama pulmonar. La trama pulmonar normalmente debe llegar hacia la periferia, pero en este contexto vamos a ver ausencia de la trama pulmonar. Y como aquí voy a tener entrada de aire rápido hacia la cavidad torácica, voy a tener un desplazamiento contralateral de las estructuras mediastínicas, como lo podemos observar aquí. Miren ustedes, aquí tengo prácticamente tráquea y mediastino desplazado hacia el lado contralateral. Por supuesto que la tomografía de tórax va a ser la prueba mucho más sensible porque me va a ayudar a identificar de una forma más evidente, ¿verdad?, cuál es el problema de este paciente, y además me va a ayudar a cuantificar de una forma también mucho más efectiva el porcentaje de neumotórax que yo tengo en este paciente.
El ultrasonido de tórax también me puede ayudar, ¿verdad? Pero recordemos que el ultrasonido va a ser operador dependiente, entonces va a depender muchísimo de la destreza de la persona que esté realizando el estudio. Entonces, normalmente no lo hacemos de forma rutinaria. Que hacemos de forma rutinaria es la radiografía, y casi siempre con la radiografía es más que suficiente para que usted pueda llegar al diagnóstico de neumotórax. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Tenemos dos consensos, el consenso del American College of Chest, que habla de que vamos a hablar de un neumotórax grande cuando este mide más de 3 centímetros y un neumotórax pequeño cuando mide menos de 3 centímetros. Básicamente lo que vamos a hacer en la radiografía de tórax es medir, ¿no?, el espacio pleural, la presencia, como lo miramos aquí en esta imagen, ¿verdad? Vamos a medir este diámetro del espacio pleural, y si ese diámetro es mayor de 3 centímetros, entonces ya vamos a considerar que ese es un neumotórax grande. Y la British, pues, utiliza otro parámetro que es más de 2 centímetros grande y menos de 2 centímetros pequeño. También tenemos otros métodos para valorar el porcentaje de tórax. Tenemos el método de la luz, que básicamente este es, nuevamente, medir el diámetro de toda la cavidad torácica en relación a la línea media, el diámetro del parénquima pulmonar, y hacer una relación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa relación, yo puedo estimar cuál es el porcentaje de volumen que se encuentra ocupado en esa caja torácica. Y tenemos otro método, que es el método de REA, que básicamente este método de REA es medir estos diámetros, que son los que se muestran aquí en esta imagen, el diámetro A, el diámetro B, el diámetro C, y nuevamente hacer una relación, ¿no?, entre estos tres, que esto me va a dar el tamaño del neumotórax, el porcentaje. ¿Por qué es importante estimarlo? Porque dependiendo de eso va a ser también la terapéutica que yo tenga que aplicar a ese paciente. Muchas veces puede ser del tipo conservadora, o quizás ya yo diga, no, pues este paciente el volumen es bastante, mejor le voy a hacer otro tipo de manejo, como por ejemplo la colocación de una sonda endopleural. Tengo que hacer diagnóstico diferencial con bulas gigantes, por ejemplo, las que ocurren en la enfermedad adenomatoidea quística, o la enfermedad congénita, o la malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Hernias diafragmáticas, por supuesto, quiste broncogénitos, enfisema lobar congénito. Tengo que hacer diagnóstico, eso lo voy a hacer con diagnóstico radiológico, diagnóstico clínico. Tengo que hacer diagnóstico de diferencia con pericarditis, con patologías esofágicas, como las atresias esofágicas, embolismos pulmonares o otras patologías que me cursen con dificultad o con cuadros de dificultad respiratoria súbita. El tratamiento, pues el objetivo va a ser drenar, ¿cierto?, ese espacio, ese aire contenido en la cavidad pleural, para darle oportunidad a ese pulmón de que se expanda nuevamente. Entonces, para eso voy a valorar, ¿verdad?, cuál es el porcentaje de neumotórax que yo tengo en estos pacientes y conseguir nuevamente la reexpansión. En algunos casos voy a utilizar métodos conservadores, como por ejemplo el reposo, la oxigenoterapia, para tratar en la medida de lo posible de disminuir la presión parcial de nitrógeno, y que esto promueva la absorción de aire a través del parénquima intrapleural. Entonces, eso es una alternativa. Esto lo voy a hacer con porcentajes bajos de neumotórax. En algunos casos, y eso lo hacemos bastante en neonatos, por ejemplo, la aspiración con aguja, ¿cierto? Que muchas veces pues no tenemos no sé, en sus países, por lo menos en el mío, ¿verdad?, cuando no teníamos acceso a hacer una radiografía rápida en el paciente, y teníamos un compromiso importante y necesitábamos tomar decisiones rápidas, hacíamos esto, ¿no?, una aspiración con aguja, y muchas veces con eso lográbamos solucionar de forma momentánea el cuadro, ¿verdad?, para darnos chance ya de colocar pues una sonda endopleural de la forma que es debida. El drenaje pleural va a ser como la opción en la mayoría de estos pacientes, a través de la colocación de una sonda endopleural que me ayuda a reabsorber el aire y que me permita la expansibilidad pulmonar. En algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes que es recidivante, o que, por ejemplo, yo tengo factores de riesgo que me la condicionen, por ejemplo, la presencia de bulas, o por ejemplo, de quistes, para como la enfermedad endomatoidea. Entonces, en esos casos va a estar indicada la pleurodesis, que básicamente este es como la cicatrización del tejido pleural, para que no se me vuelva a formar un neumotórax. Pero esta la puedo hacer ya sea a través de una pleurodesis, ¿verdad?, de un procedimiento quirúrgico, o a través de la utilización
de sustancias químicas que me van a desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel de la pleura y me van a generar que ésta se fusione y de esa manera evitar que se me vuelva a llenar de aire. ¿Cuáles son las complicaciones? Neumotórax a tensión, por supuesto, que me comprime de forma importante las estructuras mediastínicas. Hemoneumotórax, neumotórax bilateral, casi que incompatible con la vida, ¿cierto? Necesito tener adecuadamente expandidos esos pulmones para que ocurra un adecuado intercambio gaseoso. Pioneumotórax o neumotórax crónico, que es cuando ya tengo más de 3 episodios. Bien, y finalmente vamos a hablar de derrame pleural. Entonces, derrame pleural es cuando, les decía, ¿verdad? En la cavidad pleural yo puedo tener nada más 2 cosas, o aire o líquido. Entonces, derrame pleural va a ser en el contexto de cuando en este espacio pleural que les había dicho yo anteriormente que solo me había alrededor de 6 centímetros de agua, tengo un aumento de líquido, puede ser sangre, puede ser quilotórax, puede ser un empiema, puede ser pus, lo que usted quiera, pero que me está ocupando esa cavidad pleural. Normalmente este se produce cuando hay un desbalance entre la producción y la reabsorción del líquido pleural, que ya quedamos que la reabsorción de este líquido pleural va a estar mediado a través del sistema linfático. Entonces aquí vamos a tener un aumento de líquido entre las membranas, entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir el derrame pleural? Podemos tener a través de una alteración de las fuerzas de Starling, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, que esto me va a generar que haya salida de líquido desde el espacio intravascular hacia un tercer espacio, en este caso la cavidad pleural. Cuando tengo una presión hidrostática capilar aumentada, como por ejemplo en la hiperhidratación, cuando se nos va la mano, ¿no?, con los líquidos en esos pacientes, o cuando tengo una hipertensión venosa. Pacientes con presión hidrostática disminuida en el espacio intersticial, por ejemplo, cuando tengo un pulmón atrapado o después de que le he hecho algún tipo de procedimiento quirúrgico a ese paciente. Cuando tengo una presión oncótica plasmática disminuida en el contexto, por ejemplo, de los pacientes con algún tipo de hipoalbuminemia, llámese desnutridos, llámese quemados, etc. O cuando tengo algún tipo de problema hepático en la cirrosis hepática que consecuentemente me va a llevar a una hipoalbuminemia. O un aumento de la presión oncótica del espacio intersticial como la que ocurre en el infarto pulmonar. También puede suceder cuando tengo alteración a nivel del flujo linfático inadecuado, porque sabemos que la linfa va a ser la encargada del drenaje, pero cuando yo tengo una obstrucción que puede ser intrínseca o extrínseca de los conductos torácicos, eso me puede desencadenar acúmulo de líquido a nivel pleural, y eso incluso lo vamos a ver relacionado en la aparición del quilotórax, ¿no?, que es lo que vamos a observar cuando, por ejemplo, tenemos un flujo linfático disminuido. O cuando tengo, por ejemplo, un escape vascular, llámese por trauma, llámese por una ruptura espontánea de algún vaso, por alguna enfermedad hemorrágica que me está depositando sangre a nivel del espacio pleural. Entonces, cuando hablamos de derrame pleural, ya dijimos cualquier contenido, cualquier tipo de líquido que puede estar en la cavidad torácica. En pediatría lo vamos a ver más frecuentemente relacionado a los procesos infecciosos. De hecho, esa va a ser la principal causa de presentación de derrame pleural en niños, ¿no? Entonces lo vamos a conocer como un derrame paraneumónico, y este es el que va en relación a la presencia de neumonías bacterianas que van a desencadenar una alteración a nivel de la vasculatura pulmonar y que me va a producir un aumento de la permeabilidad pulmonar, desencadenando como consecuencia final la salida de líquido desde el espacio intravascular hacia el espacio pleural. Sí, eso es lo que frecuentemente vamos a ver en estos pacientes. Del 0.6% al 2% de las neumonías van a desarrollar como complicación importante el empiema. Y empiema es cuando yo ya lo tengo encapsulado. 40% de las neumonías van a requerir hospitalización, o que mejor dicho, que requieren hospitalización, van a desarrollar un derrame. Entonces, lo tenemos que tener presente. Todas las neumonías tienen esa capacidad de presentar o demostrar. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Si hiciéramos un drenaje, casi siempre lo que vamos a observar en estos pacientes es un exudado. No vamos a ver ese líquido amarillento que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que es un líquido fibroso, amarillo, sino que normalmente en los empiemas lo que nosotros vamos a drenar es este contenido más purulento, más espeso, más viscoso, que va en relación a la presencia de un
exudado y no tanto de un trasudado. En algunos casos, cuando tenemos acumulación de líquido linfático en el espacio pleural, eso es lo que vamos a conocer como quilotórax. Y esta va a ser la causa más frecuente de derrame pleural en recién nacidos. O sea que, como les digo, ya ustedes me contarán de esto. Entonces, el quilotórax es lo que más frecuentemente nos va a desencadenar derrame pleural en recién nacidos. Ahora, en población pediátrica en general, ya quedamos que son las neumonías las que no lo van a desencadenar. Normalmente el nivel de lesión, o sea, donde se encuentra la lesión a nivel del conducto torácico me va a decir, ¿verdad?, dónde se va a formar el quilotórax o si este va a ser bilateral. Por ejemplo, lesiones o quilotórax izquierdo va a ocurrir cuando tenemos lesiones a nivel del conducto torácico por encima de la quinta vértebra torácica. Y quilotórax derecho, de pulmón derecho, lo vamos a ver cuando tenemos lesiones mucho más abajo, por debajo de la quinta vértebra torácica o a nivel del diafragma. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos materiales? Un material lechoso, ¿no? Como espeso, como grasoso, que es lo que vamos a observar a través de la punción torácica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los pacientes que cursan con neumotórax? Por supuesto, vamos a tener dolor pleural, ¿sí? Que va a ser, puede ser un dolor, se describe como un dolor sordo, persistente, mal ubicado, irradiado al resto de la cavidad torácica. Dificultad respiratoria, por supuesto, ¿verdad? Porque tenemos compromiso pulmonar y trastornos del equilibrio ácido-básico. ¿Qué es lo que vamos a observar? Al examen físico vamos a ver un incremento del tórax que se encuentra afectado, disminución nuevamente de la expansibilidad torácica, lo mismo que mirábamos en neumotórax, disminución de la transmisión de la voz y de las vibraciones vocales, matidez al momento de la percusión y disminución del murmullo vesicular en la zona donde se encuentra afectada. Radiológicamente lo que vamos a encontrar son áreas de opacidad, ¿no? Que pueden confundirse fácilmente con consolidados o infiltrados. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar si verdaderamente se trata de un neumotórax? Entonces hacemos esto que hacemos aquí, ¿no? Colocamos al paciente en decúbito lateral y observamos si hay movilización de esa consolidación. Entonces lo que se va a formar aquí es un nivel, como una línea, ¿no? Que me va a decir que por gravedad el líquido se me está movilizando, entonces con eso yo puedo diagnosticar de forma adecuada. Porque muchas veces lo que vamos a observar en la radiografía de tórax simplemente es la opacidad, y eso muchas veces nos puede hacer pensar que en realidad no se trata de un derrame, sino más bien de un consolidado, ¿cierto? Entonces, a través de esta técnica, pues nosotros nos ayudamos para identificar de forma adecuada si se trata o no de un derrame pleural. Esto es importante, jóvenes. Cuando ya borra el ángulo costofrénico, normalmente se habla que ya tenemos alrededor de un volumen de 200 ml, es decir, ya no lo vamos a ver con ese ángulo marcado, ¿verdad? Que deberíamos de observarlo, así como se observa aquí, ya no lo vamos a observar de esta forma, sino que cuando ya se borra el ángulo y va bien ya se mira como cóncavo la estructura, entonces ya se habla que tenemos aproximadamente unos 200 ml de líquido. Siempre es importante, no lo he mencionado aún, pero en la radiografía siempre es importante la lateral, ¿saben? Porque muchas veces en la póstero anterior no logramos observar de forma adecuada la presencia del derrame pleural. Y a través de la proyección lateral usted puede observar si hay líquido contenido en los espacios posteriores de la cavidad torácica. ¿Cómo vamos el diagnóstico? Ya quedamos clínico, nos ayuda muchísimo, radiológico también, ¿verdad? Pero si nosotros queremos saber verdaderamente cómo resolver ese derrame pleural, necesitamos saber la etiología, porque de nada me sirve estar drenando y drenando y drenando a ese paciente si no he resuelto la causa original que me lo está desencadenando. Entonces, en ese contexto es importante la realización de una toracocentesis, porque con eso yo voy a saber orientar hacia qué estoy hablando. Ya anteriormente les mostré un cuadrito, ¿verdad? Que decía si es un trasudado, si es un exudado, y cuáles eran las posibles causas que me lo podían estar desencadenando. Entonces, en ese contexto, al hacer la toracocentesis, me va a ayudar para diferenciar si se trata de un exudado o de un trasudado. Además de eso, ya quedamos que dentro de la edad pediátrica, las desarrolladas, las secundarias a procesos infecciosos van a ser las más frecuentes. Entonces, la toma de cultivos me puede beneficiar para identificar cuál es el patógeno que me está desencadenando el problema y dar, por supuesto, una terapéutica mucho más orientada. Vamos a tener algunas contraindicaciones, sobre todo cuando tenemos un compromiso respiratorio importante en el paciente. Entonces, en ese contexto vamos a evitar hacer la manipulación del tórax, realización de la toracocentesis.
¿Qué líquido? Este era el que mencionamos. Si se fijan, aquí tengo un líquido hemático, aquí tengo un líquido lechoso, muy probablemente se trate de un kilotórax, y aquí tengo pues un líquido que va a parecer un trasudado. ¿Qué estudios le vamos a hacer al líquido pleural? Los básicos, glucosa, pH, por supuesto, la lactato deshidrogenasa, las proteínas, y el citológico. Tenemos muchos pacientes, por ejemplo, en mi medio abunda mucho la tuberculosis, no sé en tus países, pero por ejemplo tenemos muchos pacientes aquí con tuberculosis que debutan con derrames pleurales. Entonces, al hacer la citología nos ayuda muchísimo a identificar e incluso en algunos casos podríamos llegar a aislar el Mycobacterium en estos pacientes. Algunos estudios alternativos, pues si están a la mano y usted los puede hacer, maravilloso, ¿verdad? Pero si no, con que hagamos esto, pues ya nos orientamos muchísimo y ya aplicamos los famosos criterios de Lai, que me imagino que ya alguno de ustedes los ha escuchado en algún momento de su vida. Que los criterios de Lai me sirven básicamente para determinar si se trata de un exudado o de un trasudado. ¿Y por qué necesito saberlo? Nuevamente para identificar cuál es la etiología y dar una terapéutica mucho más orientada. Aquí en este cuadrito lo que les muestro son las diferentes causas que me pueden causar trasudado y las que me causan exudado, que las más comunes y más frecuentes van a ser las del tipo infección. Entonces, este es un esquema terapéutico propuesto para los derrames paraneumónicos. Entonces, yo, por ejemplo, estos pacientes tienen un derrame paraneumónico, ya se lo identifiqué a través de una radiografía de tórax. Si este es pequeño, es menos de 10 milímetros, entonces muy probablemente yo voy a dejar manejo conservador. En ese contexto, significa que solo voy a utilizar antibióticos, ingreso hospitalario, y le voy a dar chance, ¿no?, a que el antibiótico haga su efecto. Cuando son muy grandes, arriba de 10 milímetros, también lo voy a manejar, pero también está indicada la toracocentesis para determinar cuál es la causa. Si yo lo que obtengo es un líquido claro, una tinción de Gram negativa y un derrame aneocoico con un pH mayor de 7 y glucosa mayor de 50, me espero y lo observo a este paciente. Pero si yo tengo alteraciones a nivel de estos elementos, entonces voy a estar haciendo toracocentesis seriada porque necesito identificar si hay algún patógeno que me lo pueda estar desencadenando. Cuando yo lo veo turbio o purulento y tengo alteración, tengo un Gram positivo, tengo una glucosa disminuida, un pH disminuido, tengo que identificar si ya se me hizo un empiema o no, ¿verdad? Si se encuentra ya tabicado, si los bordes se encuentran libres, o si al contrario ya me hizo múltiples cavitaciones. En todos estos casos va a ser indicado el drenaje torácico. Y si, por ejemplo, yo no consigo mejoría, estos pacientes van a necesitar incluso la toracoscopía, la pleurodesis o se me escapó la palabra, ya me voy a acordar, se me escapó la palabra. Pero en estos pacientes ya voy a tener que hacer algún tipo de intervención para que no esté recayendo, ¿no?, constantemente. La decorticación, esa es la palabra. Ya muy probablemente ya necesite decorticación. Las indicaciones de drenaje pleural, cuando tengo presencia de pus en la cavidad pleural, porque esa ya no se va a reabsorber de forma tan fácil, ¿verdad? Como si fuera un trasudado. Cuando tengo un pH menor de 7 en líquido pleural y cuando tengo una glucosa menos de 40. ¿Por qué? Porque todo esto me indica que se trata de un exudado, muy probable del tipo infeccioso, y entonces yo necesito drenar para facilitar la expansibilidad pulmonar. Aquí lo que tenemos es una imagen de un paciente con una sonda endopleural. El drenaje pleural, normalmente, si no tengo empiema, puedo utilizar tubos pequeños, porque son los que van a causar menos molestia, ¿verdad? Y obviamente eso va en relación a la edad del niño. Si ya tengo un empiema, ya tengo que utilizar tubos de un diámetro mucho mayor, porque estos se me van a obstruir más fácilmente y entonces necesito facilitar el drenaje de esa sustancia. Tengo que valorar la utilidad del drenaje a las 24 horas y si falla, revisar qué pasa, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos el drenaje, lo tenemos como mal localizado o se encuentra encapsulado en el empiema y no logré romper esa cápsula o no llegué hacia esa cápsula y entonces no consigo el drenaje adecuado, entonces necesito visualizar de forma adecuada dónde tengo mi sonda pleural y de qué manera puedo corregir esa situación. Se debe mantener el drenaje hasta que se obtenga un drenaje menos de 1 a 1.5 ml por kilogramo día. De lo contrario, si mi paciente sigue produciendo líquido, yo no lo voy a retirar. Y siempre después, lo pinzamos siempre, recuerden, ¿verdad? Siempre se pinza por un periodo de 24 horas y voy a vigilar con estudios radiológicos si tengo un aumento o no de ese derrame pleural. En algunos casos voy a utilizar
De hecho, ahora la literatura habla de que los pacientes que utilizan fibrinolíticos, independientemente de la causa, tienen una evolución mucho más favorable que aquellos pacientes que no lo utilizaron. Sin embargo, esto está como mejor estudiado en adultos, en niños, si bien es cierto, hay una serie de casos que hablan sobre el uso de los fibrinolíticos, todavía no tenemos como una certeza exacta o como una aplicación exacta, ¿no? de su uso. Sin embargo, como le digo, ya hay algunos estudios que hablan de los beneficios que puede proporcionar el uso de fibrinolíticos. Normalmente se utilizan en pediatría cuando el tratamiento de elección fracasó, ¿verdad? Cuando no conseguimos disminuir la aparición del líquido pleural. El que vamos a utilizar más frecuentemente en pediatría, el que se prefiere en pediatría, es la uroquinasa, que normalmente se aplica, recuerden que esta se aplica directamente en el espacio pleural, que es la que me va a causar un proceso inflamatorio, una fibrosis que me va a sellar, ¿verdad? Ese espacio pleural. Se administra 2 veces al día por 3 días. Normalmente se administran 100.000 unidades intrapleurales en 50 a 100 ml de solución salina y se funciona para que no se vaya a drenar, se funciona la sonda endopleural para que se mantenga a nivel ahí de la cavidad torácica. Y normalmente eso es lo que nosotros vamos a hacer en estos pacientes con neumotórax. Perdón, con derrame pleural. Bien, entonces, hoy sí he finalizado mi presentación. No sé si tienen dudas o preguntas en este punto. Y me disculpo por haberme extendido tanto, pero es que es un tema largo y complejo. Y podríamos seguir hablando, ¿no? Tenemos libros y textos que hablan de esto. A ver, miré que tenía mensajes en el chat, pero lo lamento, los ignoré. Sí, doctora, gracias nuevamente. Buenas noches a todos los asistentes. Soy el doctor Marlon Serna, residente de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sainz en Toluca, México. Agradecemos a la doctora por la participación en la ponencia. Gracias por haber aceptado la propuesta en nombre de la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología y también de la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Gracias por el apoyo, por brindarnos su tiempo, su conocimiento para poder fortalecer la academia y ver los temas enfocados en pediatría, pues desde el punto de vista del experto. Les envié a todos los asistentes a través del chat la página en Facebook donde quedará grabada la sesión y también el canal de YouTube donde en los próximos días también va a estar disponible. Hay una pregunta, doctora, que hace la doctora Carla Serna desde Honduras sobre las medidas o recomendaciones para un manejo inmediato en un paciente con asma que presente neumotórax. ¿Qué se podría hacer desde la unidad de salud? Hola. Sí. Bien, doctora. Normalmente en un paciente con asma, si hizo neumotórax es probablemente porque ya tenga una hiperinsuflación importante, ¿no? En ese contexto se maneja el neumotórax como tal. Y si va a tener que evaluar cuál es el volumen o el porcentaje para ver si lo va a manejar de forma conservadora, pero casi nunca es así, ¿no? Casi siempre vamos a utilizar la administración o la colocación de una sonda endopleural para tratar de drenar el neumotórax que tenga este paciente. ¿Por qué? Porque imagínense si este paciente tiene una crisis asmática, tiene un pulmón de por sí que ya está cerrado, pero además de eso ahora también lo tiene colapsado producto del neumotórax. Entonces eso va a ir en detrimento de la función pulmonar o del esfuerzo respiratorio que pueda poner ese paciente, ¿correcto? Entonces, lo que se debe hacer en ese contexto es drenar el neumotórax a través de una sonda endopleural y una vez que usted haya drenado con la sonda endopleural, usted continúa su manejo de asma tal cual, ¿verdad? Sus nebulizaciones, su betadrenérgicos, sus medicamentos corticosteroides, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero se tiene que manejar primero el neumotórax porque si no, no va a poder avanzar en la dificultad respiratoria de ese niño. Muy bien. Gracias, doctora, por la aclaración. Con respecto al manejo del pectum excavatum, la edad idónea para el manejo con la barra de NUS, doctora, ¿hasta qué edad es la esperada para ya colocarles esta barra a los pacientes?
Idóneamente, doctor, bueno, depende mucho también de cómo se encuentra el paciente, ¿verdad? De cómo está su función Si está pulmonar, sintomático. de si está sintomático o asintomático, del índice de Haller, supuesto. Pero si ya el paciente ya tiene indicación quirúrgica, normalmente va a ser entre los 8 y los 12 años de edad, que es cuando ya tenemos una formación de la caja torácica completa. Sin embargo, esto no es rígido. Sí, o sea, no significa que no lo pueda colocar en etapas posteriores, no lo idóneo, porque aquí ya ocurre pucha, esa era la palabra, ya ocurre la calcificación ósea, entonces va a ser mucho más traumático para el paciente. Antes de ese periodo, como que el tórax es mucho más moldeable, es mucho más fácil de moldear con esta barra de Nuss. Entonces, lo idóneo es en esas edades, entre los 8 y los 12 años de edad. Ya después, como le digo, insisto, no es que después no se pueda hacer, pero va a ser mucho más traumático para el paciente. Ajá, muy bien. Y estos pacientes, doctora, por ejemplo, aquellos que son candidatos a colocación de barra de Nuss, ¿estos tienen seguimiento por parte del neumólogo pediatra o es puramente manejo del cirujano pediatra y el... No, claro que no, o sea, eso es un manejo dinámico. Si bien es cierto, estos pacientes realmente quienes les llevamos la vida, digámoslo así, somos los neumólogos, ¿no? Entonces los neumólogos son los que vamos vigilando cómo se encuentra la función pulmonar. Obviamente esto es un manejo interdisciplinario porque también va el cardiólogo ahí involucrado en relación a las estructuras cardíacas, si tiene presión, hipertensión pulmonar o alteraciones a nivel de la fracción de eyección, etcétera, ¿no? Pero una vez que se hace la cirugía es un manejo conjunto porque lo que se pretende es restablecer nuevamente la función pulmonar que se ha afectado en estos pacientes. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos en el niño a diferencia del adulto? Que en el niño todavía hasta cierta edad vamos a conseguir que siga alveolizando y podemos recuperar en un buen porcentaje esa función pulmonar, ¿verdad? En un 90-95%, cosa que muy probablemente en el adulto no la podamos conseguir. Entonces, si bien es cierto, el cirujano de tórax es quien realiza el procedimiento y hace la corrección del defecto como tal, somos los neumólogos quienes le damos el seguimiento para recuperar nuevamente esa función pulmonar. Entonces es un manejo interdisciplinario, sin dejar de fuera, por supuesto, a los cardiólogos que también tienen ahí su acción. O sea que estos pacientes tienen que pasar por todos ellos, ¿no? Tienen que pasar por el cardiólogo, pasan por el cirujano de tórax, pasan por el neumólogo y pasan por el ortopeda, ¿sabe? Porque también los ortopedas son los que evalúan la parte de la escoliosis que pueden llegar a tener estos pacientes. Entonces es un manejo multidisciplinario. Sí. Ah, muy bien. Doctora, con respecto al, bueno, que antes se usaba mucho en los pacientes, por ejemplo, con neumotórax y que se les daba manejo conservador sobre el lavado nitrogenado. ¿Eso todavía se usa, el darles, el ofrecerles FIO2 al 100% o ha cambiado este No, tratamiento? de hecho sí se sigue usando. Creo que en algún momento lo mencioné, ¿no? Que Sí. utilizábamos fracciones de nitrógeno para favorecer la absorción de oxígeno, del aire, ¿no? Que se contiene a nivel de la cavidad pleural. Sí, lo seguimos haciendo. Sí, es un método que todavía usamos. Sin embargo, tenemos que tener el equipo, ¿no? El material para poderlo administrar de una forma idónea. Pero sí se usa. Ah, muy bien, gracias, doctora. Bueno, de momento solamente esas son las preguntas, doctora, que están en el chat. En el chat de Facebook no tenemos ningún interrogante, entonces solamente pues se han evacuado pues todas las preguntas. Listo, Y doctor. nuevamente gracias por el apoyo, por habernos aceptado la invitación y también a todos los asistentes por estar presentes en cada una de las sesiones académicas. Listo, doctor. Un gusto para mí también haber compartido con ustedes un poquito de lo que yo sé. Espero pues que les haya servido, ¿verdad? En algo para su formación. Y pues me quedo a la orden para cuando deseen futuras charlas. Ah, muy bien, Un gracias, gusto, un doctora, gusto. por el apoyo. Buenas noches y un abrazo a todos. Buenas noches, un gusto. Buenas noches.